Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Bueno, si el mundo del deporte es un mundo en el que es fundamental los estados de ánimos, ese seguramente no sea el mejor ahora mismo en el Real Oviedo. Y sepan ustedes que estamos en el mismo mes, en febrero, ese que a principio de mes el Real Oviedo ganaba al Sporting, le sacaba 8 puntos y estaba en un estado de ánimo absolutamente extraordinario. 3 semanas más tarde, es decir, 3 partidos más tarde, Real Oviedo ha cosechado un punto y ahora mismo se encuentra sumido, no sabemos si en un bache, en una pequeña crisis, eso es algo que vamos a analizar en los próximos minutos. Por otro lado, el Sporting de Gijón va como un cañón, va absolutamente tremendo en el Estadio del Molinón y solo le falta pues acabar en esos partidos de fuera de casa, empezar a sumar de 3 en 3 para colocarse en los puestos altos. Los dos están muy parecidos, ya ven que en la clasificación hay 2 puntos, prácticamente han metido los mismos goles, prácticamente han encajado lo mismo, por tanto están en una situación bastante similar, aunque el Real Oviedo mantiene esa distancia de 2 puntos. 120 minutos tenemos por delante para analizar todo esto con nuestros invitados habituales, con el Geme y sus invitados, la gente que entra al programa todos los lunes. Estaremos también con el análisis de prensa, estará nuestro árbitro. Recuerden, vamos a preguntarle aquello bueno, ya saben ustedes que hay ciertos árbitros que dicen, bueno, este deja mucho jugar. ¿Qué significa eso de que deja mucho jugar? ¿No es el mismo reglamento para todo el mundo, las mismas normas? ¿Por qué uno deja jugar más, otro menos? Es algo que Pablo Nanglares nos va a responder, y estará también la tertulia de los aficionados. Cerrará el programa Miguel Ángel Pino, y ese análisis de próximos rivales, ese análisis por una parte, el Barça B, toca filiales esta semana, el viernes el Real Oviedo 9 de la noche, y el domingo se va el Sporting de Gijón a jugar contra el Sevilla Atlético. Lo dicho, nos está esperando el Geme, Juego de Dos en la noche de hoy. Juego de Dos es la jornada del Geme. Geme, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Dígame usted de quién viene acompañado hoy. Bueno, pues hoy vengo de Luisín el Pizarrín. Sí, señor. Un buen amigo mío, sí, de toda la vida, fue jugador mío, bueno. Y fue entrenador también en las categorías inferiores del Real Oviedo. Sí, señor. Y buen entrenador era. Carácter. Yo creo que ella es mejor batería que entrenador, pero bueno. No. Vale. No, eso fijo que no. Y después Tony Cancún, de toda la vida, forofo y aficionado del Real Oviedo. Que además estuvo en Zaragoza. Fue todo. Estuvo en Zaragoza además y tiene una visión muy directa de lo que allí ocurrió. Sí, va a ver el Oviedo fuera. Tiene una moral como un caballo, pero bueno, no sé después si mejora o trae algo. Dígame usted qué ha estado viendo el fin de semana. Bueno, yo como siempre, siempre voy a las categorías de abajo. Tengo ya la obligación y me voy a ver a mi nieto y aprovecho, veo infantiles, veo algún regional. Ayer fui a ver el Vetusta, luego voy a hablar un poco del Vetusta. Porque de lo del Oviedo, que yo creo que ya estoy cansado de decir lo del Oviedo, no juega siempre igual, tiene un sistema que no me gusta, a mí particularmente no me gusta, no vale para nada, no más que vale para poder, a ver si consigo un empate, no se traduce en una victoria, vamos a ganar este partido, ¿no? Y aunque creo, y sigo diciendo que el Oviedo tiene suficiente jugadores para hacer un equipo e ir a intentar ascender, porque si sigue con este sistema, y voy a hablar poco, no se clasifica ya. Subir ya por descontado, que podemos ir al pisón y ya no voy a pagar yo, tendrán que pagar otra gente, ni el de la confitería a poner los pasteles, no, porque ya el Oviedo no va a subir, eso lo tengo claro. Y si para clasificarse me queda mucho en la duda, creo que tampoco se va a clasificar. Si cambia, sigo insistiendo en los jugadores que tiene el Oviedo ahí, que no los pongo, ni en broma, y que tienen el Vetusta, con esos 2 o 3 del Vetusta que están ahí a punto de salir, que no salen porque no miran para abajo, pues el Oviedo estaba en primera división. Luisín,
Primero, ¿mejor batería o mejor entrenador? Nada, ninguna de aficionado. Pero bueno. Aficionado de los dos. Muy bien. Con respecto al Real Oviedo, cuénteme usted. A ver, el Oviedo, ¿qué quieres que te diga? Estoy llevando una desilusión enorme porque está dejando escapar entre las manos eso que tiene ahí, que está dejándolo marchar. Oye, como el tren que pasa por delante de casa y cuando llega la oportunidad hay que coger marcha, echáis la zancadilla al tren y descarrilarlo, lo que sea. Y esto no lo está haciendo el Oviedo. Bueno, ¿qué impresión te deja el partido de ayer en Pues Zaragoza? lo que me está dejando los últimos. El Oviedo, fíjate tú, si el partido durase hasta el minuto 65, estábamos líderes. El problema es que son 90 minutos. Y como 90 minutos hay que manejar el sistema, saber las debilidades del contrario y dentro del sistema tener variantes para saber en qué sitio del campo tengo que hacer la presión, cómo lo tengo que atacar, cómo tengo que dejar que lo mejor que tenía el Oviedo que en la racha era que los dos laterales eran los extremos del Oviedo, presionando allí, embotellando al otro equipo, y ahora no pasamos del medio del campo. Y cuando pasamos, chocamos con los dos, con el Berjón y con el Aromín, choqué con ellos. Entonces eso está mal. Hay variantes, Jugamos con un punta allí que se llama, el Oviedo juega con 10 y el delantero centro, el llanero solitario sin disfraz. Imposible jugar ahí. Y después un paisano ya de 35 años, que el ritmo de partido se le acumula. Que no estoy diciendo que no sea honrado, estoy diciendo que lo da todo, pero hay unas limitaciones. Y ahí tienes, el problema viene ahí, que a lo mejor no tienes que jugar en fases del partido con uno arriba, a lo mejor los dos, esos que están estorbando a los laterales, hay que juntarlos más arriba y meter un medio con la línea de folio eso por delante de ellos para agarrar el medio prado al equipo contrario. Porque los otros equipos tienen entrenadores también, y ven jugar al Oviedo, y saben cómo atacarlo. No te digo nada del de Cádiz, te digo del Cádiz y es para escribir un libro. Muy bien. Tony, antes de nada, voy a pedirte, has ido a los dos últimos desplazamientos, voy a pedirte que al próximo que no vayas, que no vayas, que midas bien esos desplazamientos, si porque no está siendo talismán. Si supieras que la única alegría que me dio este viaje a Zaragoza fue Calahorra, que me atendieron al llegar a Calahorra como si fuera el presidente no, el rey. Cuando llegó a Barcelona lo trataron peor que yo. A mí me trataron muy bien en Calahorra y el partido, desde que empezó el partido, el Oviedo, lo mejor que tenía el Oviedo hasta ahora, lo mejor, yo no digo que sea todo negativo, pero lo mejor que tenía era que en la defensa se encontraba muy a gusto, porque como juega con muchos defensas, hubo bastante acierto en la parte de atrás y se salía bastante airoso de la defensa. En Zaragoza la defensa fue horrible ver el partido desde la grada y estar sufriendo allí con los 200 y pico que había allí del Oviedo también a un lado del campo, ¿no? Quiero decir con esto que Anquela, aunque en la sala de prensa el domingo pasado, el último partido en casa, dijo que él no iba a cambiar su discurso, o sea, yo estaba en la rueda de prensa y dije, yo no voy a cambiar el discurso. Anquela, por favor, cambia el discurso porque el equipo no funciona y como no funciona, mira, no somos ni oportunistas, estamos fallando, no creamos, los jugadores se ven que andan cansinos. A mí me decepcionó totalmente. Bueno, eso es lo único que dice que no está. O sea, dice que hay fallos técnicos, pero ve el equipo muy armado, físicamente lo ve. Que tengo que dar el mismo discurso, dijo el otro fuerte. día, y no voy a cambiar mi discurso, y punto, lo dijo bien claro. Geme. Bueno, yo no voy a estar siempre con este mismo rol. Ahora la gente ya me paró, Geme, hostia, vas a tener toda la razón. O sea, no, ya lo sabía yo que iba a tener razón. Yo no tengo. Yo bueno, creo que todavía no tiene la razón. No. Todavía esto va muy rápido, pero todavía. El disco, todavía esto llega a junio. Yo hablaba de un sistema de este que emplea todos estos, que todavía hoy creo que si llega el viernes va a seguir insistiendo en ese mismo equipo que. Sí. Creo que no tiene. Yo creo que el entrenador no tiene ni idea. Ni idea. Yo creo que no tiene ni idea, porque el entrenador del Real Oviedo tuviese un poco de idea, si cambia ese sistema, con unos jugadores que tienen. Yo ayer vi jugar así Fabrini y creo que tiene una calidad. Va a ser un mediapunta sensacional, buenísimo. Es que yo bajé al Vetusta y vi a Edu Cortina trabajar, correr, luchar, pelear, apoyar.
Eso es lo que necesita el Real Oviedo. Y veo a Steven, que ayer no jugó bien. No, porque ayer jugó muy mal. Muy mal porque el Vetusta, ahora el Vetusta, está más dedicado o más presión a ganar. Una cosa, ganar. Cuando hay que empezar, el fútbol de Amaja, cuando quieres producir jugadores, debemos de jugar, cada cual debe de jugar para ser jugador, Lo del equipo en sí va poco a poco, ¿entiendes? Hay que jugarlos, dominarlos, estar en su sitio, Pero es que ayer el Vetusta era un desastre contra un equipo corriente y moliente como Guillermo Mosconia, no era aquel Mosconia que había, no, ya cambió, un equipo ahí que está abajo. Entonces, pero el Vetusta, una cosa, el defensa izquierda, de extremo izquierda allí dando patadas para ganar. Pero si hay que ganar, tocando, jugando bien, que joden bien. Entonces tiene mucha gente en el medio campo, tiene un tal Jimmy que está muy bien. Hábleme bien del Mosconia, que el entrenador es un, bueno, pero es un buen amigo de esta casa y un tío quiero decir que ahora Jerry. los equipos de tercera ya no son ni se aproximen a lo que eran antes. No, el fútbol bajó total. El fútbol, desde que los golfillos de la FIFA y todos estos, que son todos unos golfillos, todos, y van buscando todo el fútbol. Empieza el fútbol. Tú llegas ahora y vas a Gijón y dices tú, yo llevo 16 años, un jugador del Sporting, lleven todos 12, 16, cógelos con 7, con 8 y camine. No salen jugadores como eran antes de la Cruz Blanca, del Atlante de Gijón, aquellos Sansuriza. Eso ya se terminó, porque hay malos dirigentes, porque los dirigentes nada más que están para que ellos produzcan lo de ellos, no se fijen, quieren hundir al Astur. Estos equipos están hundidos todos. Y antes salió un guaje que jugaban en el Astur, en el Cruz Blanca, eso. Entonces ese y el fútbol. Pero yo como mínimo digo que el Oviedo con ese sistema que está empleando que yo creo, a ver si se termina de una puta vez, porque si lo termina de ese sistema, en el momento que recurra al italiano, y que no me venga a mí que un jugador a mí, no, que yo llevo 80 años entrenando, 70. Mira, mi amigo, no llegues al gemelo, hoy dijo uno, mira, gemelo, viendo una fotografía, que sí, se comparen contigo a este, va de cojones. Y es verdad. Pero bueno, mira, yo veo al Oviedo. El Oviedo, para mí, tiene unos jugadores en suplencia. Que no los pon, que los fichó el Real Oviedo, que los están ahí. Y creo que con esos jugadores el Oviedo todavía tiene alcance para subir. Y con los del Vetusta por descontado. Igual Steven, que Edu Cortina, son jugadores de un nivel impresionante para jugar en primera. Yo, el sistema, mira, el Oviedo si va a una línea de 4 y a meter goles otra vez. Ahora está volviendo a meterlos porque hay unos despistes, porque ayer, segundo gol que nos coge, hay 6 defensas del Oviedo y el portero, o 5. Y meten entre ellos. ¿Por qué? Porque ya hubo una jugada 5 minutos antes que chocaron entre dos, que quedó el balón allí, que no nos la metieron también de casualidad, porque falta, primero, el sistema y con el Oviedo tiene que jugar con ese Forlín ahí atrás y esos dos centrales. Y a partir de ahí, importantísimo dentro del sistema, saber tu situación en el campo. ¿Dónde te interesa hacer la presión? ¿Cuánto puedes al contrario? Pero no puedes meter al Forlín al borde de tu área de mano, porque te van a embotellar. Cuando tú tienes que presionar arriba, provocar el fallo, que él no salga, para que no hay mejor defensa que un buen ataque. Y hay que defender allá arriba, no a 30 metros con el llanero solitario allí. Y los en las bandas que no roben un balón, no me lo roben a mí de lateral, todavía. Entonces ahí está. Entonces el Oviedo siempre está dominado. Los dos del medio campo tienen que hacer un trabajo físico muy grande, los dos, el Fol y el Rocha, que mientras lo sujeten. Y entonces ahí está el punto, que no se puede, hay que cambiar. No es igual jugar ayer en Zaragoza que mañana contra estos chavales, el sábado estos chavales que vienen. Tienes que tener preparadas distintas variantes dentro del sistema, porque al contrario, si no, ya te conozco, ya te dice, te espero aquí, camarada, voy por ti fuera. Tony, sí. Yo tengo claro, para confirmar lo que están diciendo lo mismo Eduardo que el Piserri. Mira, un equipo que fuera de casa, en un partido que viene con la lección aprendida, no la llevó aprendida del Albacete. El Albacete hizo 12 faltas y le hizo lo que tenía que hacer, presión. El Oviedo en Zaragoza hizo 4 faltas y tiró una vez a puerta.
Entonces, no me digas tú a mí que el planteamiento eso y el no son discurso... los números no. el Tiros a discurso- portería, no, tiros a portería tiene los mismos a portería, ¿eh? Los mismos el Oviedo que el Zaragoza, ¿eh? Ayer... Sí, sí. No, Yo tengo hay la dos- estadística. Hay dos goles. No, perfecto, pero tiros a portería, te quiero decir. Sí, entre los No, entre los- a portería. Algunos van fuera, tal, tienen Sí, los sí. mismos tiros. Te quiero decir, otra diferencia son los goles, todo lo que tú digas. No, pero que- lo que pero- chutaron los dos fue lo mismo, ¿eh? Bueno, Te quiero decir. Pero quiero decirte que tengas 4 faltas Sí. en un partido fuera de casa, donde lo que tienes es ir a marcar, como hizo el Albacete al Oviedo el domingo pasado, estar encima, entrar duramente, vas de hermana de la caridad, y el Oviedo falló muchísimo en defensa, porque yo creo que les aterrorizó el campo del Zaragoza, como a muchos aquí el Tartiere. Estaba el equipo con miedo, no entraban, o sea, te digo que lo mismo que viste en la tele lo vi yo en directo, pero se ve mejor incluso en la tele. El Oviedo, para mí, fue un alma de la caridad que ni arriesgó, ni hizo cambios cuando los tenía que haber hecho, ni nada de nada. A mí no me gustó. Por lo tanto, no soy angelista. Y... Una pregunta para los tres. El técnico ha dicho, bueno, se ha cansado de decir estos días y sobre todo ayer, que esto es lo que hay. O No, no según, es lo que hay. según tu punto de vista, Geme, esto es lo que tú ves. Es decir, una cosa es lo que hay y otra cosa es lo que el técnico sea capaz de ver. Tú ves más allá de donde tú consideras que puede haber una solución. Creo que no tiene idea. Esa es mi opinión. Mamá, a mí me habla de un entrenador y digo, coño, veo al guaje del Langreo y digo, es un entrenador que va a ir arriba, No sé cómo se llama, hermano Micho. Decías Muy bien, antes, muy bien. decías antes una frase que yo te escuché, que como se enfada tanto, pues hay veces que no ve bien el Encima, partido. Claro, encima eso. Eso es, El entrenador tiene que eso es enfadarse, opinión tuya, tiene que, dar que su se opinión, enfada llegar a en la exceso. caseta y decir esto y así. Mientras tanto, en el campo hay que estar para ayudar, para corregir. Pero ayer no se enfadó tanto porque yo lo vi más tranquilo. No, más- claro, el momento que eso de yo sé allí atrás como los indios, ya, recordado, me quedó acojonado. Mira, él sigue existiendo y yo ahí no estoy muy de acuerdo con que siga jugando ese Forlín y todos esos. Ya lo Oviedo creo que yo creo que el Oviedo tiene 2 laterales para la categoría espléndidos y tiene un central bueno, que puede marcar perfectamente y que puede enfrentarse con cualquier delantero que haya. A mí, marcar al del Zaragoza ayer y yo le digo, oye Moreno, cojo al Carlos ese que me gusta, a mí el central ese me gusta, marca. Lo que no me gusta mucho es que tengan un delantero y que no sepa ni Dios quién lo coge. La Zaragoza de ayer y un tío para enfrentarse con él, en la primera salida, hostia, espera un poco, que este es mala. ¿Entiendes? Eso es marcar. Y eso, cuando se marca así, puedes hacer más cosas. Cuando tienes después 2 laterales que pueden llegar arriba, que pueden hacer cosas, y nada más te lo juegas un poco, Sí que es pero hay que verdad. intentar, el medio campo hay que Sí que es poner. verdad, y ahí están los números que, por ejemplo, la gente de la derecha no está tan fina como estaba. Ni Diegui ni Aarón seguramente no están. Diego, espera un momentín, por favor. Ahora vas tú, vale. En vez de potenciar la defensa, que después cuando llega el momento, están como ayer 4, y ellos meten el gol esos, 4 o 5 que había allí, para quitarle la pelota a uno. En vez de potenciar atrás, el Oviedo tiene que potenciar arriba. El medio campo, hay que mejorar el medio campo. El medio campo del Oviedo no llega nunca, no lo domina. Cuando un equipo domina el medio campo, ese equipo va a ganar. Y punto, nada más, va a ganar. Y el Oviedo tiene suficiente. Tiene un folk, no me hables de Sinforling, que no tiene puesto para mí. Folk, y después ahí a la altura de Folk, más metes al italiano, que está muy bien. Yo pondría a Dun Cortina, pero está el húngaro también en juego. Y arriba, por descontado, que no pongo a ninguno de los dos. Pongo a Steven. Mira, tú estabas comentando de que cuando estábamos bien era cuando el Mosa y el Johansson tenían. El problema ya es acortallos el campo de acción, no salir desde la defensa. Hay que salir del medio para adelante estos dos. Y después los dos extremos, no, el Aarón y el otro pueden estar ahí porque están chocando. Ayer, y después son jugadores que ellos la dan y tienen que dar 2 o 3 toques. Y eso perjudica, eso hay que hacerlo con mucha velocidad y para rápido y llegar y otra vez atrás. ¿Entiendes? Pero están chocando. Por eso los dos no suben, no pueden subir. Entonces ya le das mucho margen al contrario.
para chucharte. Lo que está claro, y creo que lo seguimos insistiendo, es que no hay nadie que cree el juego. Él dice, es que no tenemos oportunidades, es que no tenemos, estamos espesos. No, mister, no tienes a nadie que crea juego. Nadie crea juego. O sea, no hay en el medio del campo alguien que mire, que alce la cabeza. Venga tú, venga, vamos. Nadie. No hay nadie que alce la cabeza en el Oviedo que la juegue. Porque si Berjón y Aarón tienen que ir a buscar el juego al medio del campo, estamos jodidos. Pero es que a lo mejor no deberían de jugar los dos. Bueno, que es otra cosa. Podéis jugar con dos puntas, haciendo la presión para arriba y entonces ayudar al medio campo con un media punta. Claro. Y ya tienes el programa más ganado. Tiene armas con que hacer. En este sistema, aplicándolo bien, es el que más variantes tiene. Puedes jugar eso, el 3-3-1, puedes traducirle un varios en el transcurso del partido. Eso es bien trabajado, bien trabajado. Lo que pasa es que hay que saber y adaptarlo al equipo. Aquí me interesa más atacarlo por aquí, porque defiende mal por aquí y por aquí me voy a ganar el partido. Todos los partidos son distintos. Y si te estás confundiendo, hay esos tres aquí en la chabola para manejarlos. Pero rápido, no el minuto 90. No, es que los cambios siempre están cuando estamos perdiendo. Y los cambios hay que hacerlos para ganar. Entonces, como el que primero va al molín, primero muele. Los cambios habrá que hacerlos cuando veas que puedes ganar el partido. Pero bueno, vamos a ver. Mira, un entrenador bueno, te voy a decir yo la diferencia. Todos tienen los sistemas. Los sistemas son todos buenos. 4-4-2, 4-5-1, 4... Todos son buenos. Depende después a aplicar si tú tienes esos futbolistas para desarrollar ese juego. Aparte de eso, ¿sabes de qué se diferencia un entrenador? En que a lo largo de la liga, el entrenador bueno te hace 10-12 puntos esos partidos, los gana él. Esa es la diferencia de un entrenador a otro. No mires más. Los demás, todos entrenen igual. Tienen preparadores físicos, preparadores de porteros. Van con el álbum así, que igual que de las fotos, que son iguales de los bomberos. Yo tengo miedo que sea el de los bomberos del año que viene. Porque todos miren para ahora para hacer un cambio, unas fotos, pero que tú sabes cómo iban a jugar estos con las fotos, joder. ¿Cómo ves con estas fotos aquí? Lo que hay que estar ya ahí metido en el ajo ese. Lo que sí es verdad. Vamos a ver. Que se enciende. Se me enciende. No con lo que dijiste estoy. Hay muchos sistemas, hay muchos. Y después vienen los cuentos, aquel explicando, pero no lo sabe, joder. El jugador, si no lo sabe de qué va a jugar, entonces apaga. Yo lo que quiero decir, que lo Oviedo, Oviedo, está viendo que está ahí, que pudo haber hecho más cosas. Y no hay igualdad, ya lo dije el otro día, hay que tratar a un equipo de una forma, a otro de otra. Oviedo tiene suficientes argumentos, pero este paisano no lo sabe, ¿no? Yo no tengo nada contra él. Es que lo veo como un mal entrenador. Nada más que se va a hacer lo mismo y todavía sigue insistiendo. Y te voy a decir una cosa. El viernes que juega el Barcelona Atlético, que tenga mucho cuidado, porque el Barcelona Atlético, ese sistema que tiene de esos carrileros, que, oye, que les cuesta mucho trabajo. Y la calidad, por ejemplo, de ese Fabrini que se ve, que sigue capaz de regatear. Por eso, si tú dices que ves que fracasa Aarón y Esaú y Berjón, es porque les falta un poco de ayuda. Es decir, donde tú tienes que potenciar, a ti y a ti, que sois Aarón y el otro, tengo que ayudaros yo, para que podáis hacer un apoyo y podéis salir, ¿entiendes? Eso, y es lo que pasó al Barcelona cuando es Iniesta, pues con más apoyos, juega mejor. Yo entiendo que la lectura que haces tú, Luis, es muy válida en el sentido de que te ha ido bien durante 10 partidos con un sistema, pero eso no quita para que puedas contemplar otras cosas y sobre todo si las cosas van rápido. Pero dentro del sistema mismo. No tienes por qué andar cambiando cada 2 días, tienes que mantener, pero tienes que trabajar todas las variantes que dentro del partido se dan. Mira, tienes la circunstancia, mira, tal vez ahí, no, ahora estamos hasta arreglando el campo y tal. Casi voy a decirte una cosa. Igual para jugar con estos el viernes, podías dejar la manguerina, abiertina. Que igual si les pones el campo muy bien, esos tienen mucha calidad. Estos, no creas que... Yo insisto, o sea que, fíjate si influye todo en el fútbol. Que si la queja que dio Anquela en la sala de prensa y todo, es la que no están finos, lo dijo, no estamos finos, no acertamos, fallamos mucho, pero no están finos porque
no tiene a nadie que sea fino para dar la finura al equipo. Ha dicho no estamos finos técnicamente. Técnicamente, lo ya dijo habría bien que claro. ver la calidad técnica de algunos Entonces, de ellos. El problema se planea porque Pero ya ahí tienes la solución. O sea, no. después los Una jugadores, parte. ellos oyes hablar a por los eso. jugadores. Es que los jugadores oyes hablar y van estos periodistas y dan unas versiones. Pero bueno, chico, pero tú qué cojones sabes tú de... Tú aparte de jugar regular, ¿qué es lo que sabes tú de fútbol? ¿Qué sabe un jugador? Nosotros no sabemos más que jugar un poco, y punto. Pero es que dan unas explicaciones, no, mañana voy a hacer, no sé qué hacemos. Pero ¿cómo hacemos? ¿Pero tú qué sabes, joder? Lo que pasa es que ahora están estos periodistas ahí haciendo ellos la pelota y tienen miedo de decir que no y hacen lo que quieran ellos. ¿Sabes? Aquí, oye, chaval, ¿qué cojones estás explicando tú? ¿Qué sabes tú? Joder, corre, trabaja y pelea y verás cómo eres más jugador y punto. Y cuando tengas que discutir, se discute con el entrenador o quien sea. Ha dicho el otro día, por cierto, un futbolista del Alavés con la llegada del Pitu y toda esa extraordinaria, bueno, pues buenos resultados que ha obtenido, que ha sacado el equipo de ahí, en el cual lo único que había hecho el Pitu fundamentalmente era simplificar una barbaridad de cosas que había, tanto dentro del terreno de juego como fuera. O sea, te quiero decir que fíjate, Exacto. la Poner solución... los pies en el suelo y decir, eso, el sentido común. el sentido somos común. así, somos así. La única manera de ganar es así, asado. Saber dónde estás. Pues imagínate cuántos entrenadores han pasado por el Alavés para que ha tenido que llegar Abelardo y poner eso claro. Pero, pues eso es lo que pasa en muchas cosas. Estaba diciendo el gemelo ahora esto de la prensa. Aquí en prensa ya nada más queda la Nueva España. La Nueva España, deportes, 3 páginas de estadísticas. Si este robó 7 balones, el otro tiró 16 a puerta, todos fuera. Todos... Eso también es válido, Para ¿no? un momento, déjame hablarlo, porque ahí es muy importante. Eso también es válido. 3 columnistas que no peguen una verdad, y los otros queles. Y ya está la Nueva España. No, hombre, tampoco. No, que no hay Vázquez Pradas, no hay aquellos periodistas donde llegabas lunes y te No me pegaban tache. el examen. No me tache bien usted a la- pegado. Si van a venir aquí ahora, Que no están aquí ahora no me tache usted a la gente joven. No, la gente joven. No me tache usted a la gente No, joven. me en tache usted a todo la hay gente. también prensa agradecida, no Bueno, comprada, pero que tiene, agradecida. pero que puede tener dentro de una crónica de un partido hay un trozo de crees- opinión y hay otro trozo ¿Tú de lo que crees realmente fue el que partido. es natural que un equipo que se tilde de serio como Real Oviedo, que yo siento vergüenza, que se tilde de ese vídeo que hay por ahí en la caseta del mexicano que se viene aquí a dar un baño de multitudes? ¿Por qué no trajo los 2 futbolistas que precisaba el Oviedo, joder? Venga, ese es un tema. No, yo es el tema que te digo yo. Dígame- Que se deje de engañar a la gente. Dígame usted Que qué dos futbolistas necesitaba ahora. un medio y un delantero rápido y Los potente. 100 Muy bien. en el Vetusta. Fíjate qué fácil. Dígame Y- usted, Tony. Y en su propia plantilla también. Yo, Los 100, ¿eh? yo no quiero entrar en ese tema terrenal. No, pero es que ese es Pero- un tema complicado en el Es sentido. complicado, Vamos a es ver, complicado. vamos a ver. Ese vídeo ya es no, pero vergonzante, ¿eh? espera un momento. En la caseta de Oviedo, ¿eh? Espera, yo tengo que decir una cosa que es muy importante. Aquí hay unos señores que llegaron, que encontraron una casa que estaba en ruinas, Totalmente. que han hecho una casa más que aceptable, que lleva pinta, a lo mejor en un momento dado, de ser un chalet. Y es normal que cuando esa persona viene a su casa, lo tratemos bien, lo cuidemos, porque ha sido importantísimo para que eso siga existiendo. aparte que- a partir de ahí, Yo podemos no pedir digo lo todo contrario. Yo no podemos digo pedir- lo contrario, pero- que no se trate bien ni pero- que no se deje no, tratar. pero- Yo te digo que hay pasos dentro de una caseta y un vestuario pero- que no pueden salir a la calle. Bueno. Punto. Y en esto hubo entrenadores en el Oviedo que no entraba ni el Tú has presidente. estado, Yo no sé. en fuera y has estado dentro y sabes que Asturias es una ciudad o una región muy hospitalaria. Razón más cuando pero- alguien además te echa una mano, como te han Pero echado es que estos la- señores que desconocían Mira, además la sociología la de existencia México Oviedo. es muy distinta a la nuestra. Perfecto. Yo Pero llevo hay que 40 ser años allí. respetuoso, pero hay que ser Entonces, muy respetuoso. Ellos viven, además yo conozco la historia, no soy amigo de ninguno de ellos, pero conozco la historia bien de lo que es el Grupo Carso. Entonces él se agarró mucho cariño a Oviedo Sí. desde el principio. Y aquí no hay más business que se siente bien a gusto cuando viene aquí. Eso lo sé Perfecto, por medio de claro. otros amigos en común.
claro. La hospitalidad del asturiano es así, y en España. Y él tiene un comportamiento ejemplar. Maravilloso. Que yo, para mí, es Ahora, maravilloso. la salsa del fútbol es que tú digas, tenía que haber traído aquel 9, tenía que haber. Ese es otro tema, pero. O que el video figura, no salga y a lo mejor el video no fue él el que lo puso. Pero su figura es incuestionable. Geme, un tema muy importante. Espera, explícame una cosa. Barcelona B, ¿cómo me explicas tú, con lo que te gusta a ti el tema de la cantera, que se presente todo un Fútbol Club Barcelona con un tío cedido del Celta, con un tío cedido del Eibar y con un tío cedido del Villarreal? Es una vergüenza. El fútbol de ahora es una vergüenza. Cuénteme. Los dirigentes es una vergüenza. No, pero ahí no son los dirigentes, ahí son Sí, Fútbol Club Barcelona. Son los dirigentes. Ese del Dream Team que los Xavi, que los generó. Y la son los Masía. entrenadores, el menos indicado o mejor para entrenar al Barcelona, pero como fue jugador, lo ponen allí y ya está puesto. Y este va a hacer lo que manden y los demás, lo que manden. Que no hay entrenadores. Mira, los entrenadores que estábamos hablando, ese que dije ahora yo, es igual que que está en el del Vetusta, o el del Langreo. Sí. Y ya empecé, esos entrenadores, hay los en todos lados, pero esos entrenadores no va a salir ninguno. No va a salir porque bien el más listo, el amiguete del amiguete. Yo no tengo nada, ni conozco, ni sé quién es el presidente. El presidente del Oviedo me paga que lo vi 2 veces. No tengo ni puta idea quién es, ni me interesa. A mí qué cojones me interesa. A mí el Oviedo nada. Yo nada más que hablo de si juega bien o si juega mal. Vale. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Los mexicanos igual. Bastante hicieron que entre todos salvaron al Oviedo. Bueno, ahora el Oviedo está salvándolo. El fútbol grande, el fútbol de arriba, mientras perjudica al resto, pues está jodiendo, pero como cosa de la gente sale a favor de ellos, aunque paguen 300 o 400 euros porque el FIU juegue y el otro. Pero son temas diferentes. Claro. El Oviedo está percibiendo, lo mismo que percibe el Sporting, por ejemplo, en Primera División, lo que genera. ¿Entiendes? Hay una liga que se está vendiendo y por tanto generas un dinero y es lícito que te llegue. A partir de ahí, cuénteme una cosa que se me va de la pregunta. ¿Cómo un equipo que su mejor historia reciente ha sido con sus canteranos, con sus Puyol, con sus Xavi, con sus Iniesta, de repente ves, Messi efectivamente, joder, anda aquí, gracias Tony, gracias Tony. Imagínate, ¿tú cómo te presentas en un campo en el Tartiere con un tío cedido del Celta, con un tío cedido del Villarreal? Pero te digo... Pero eso nunca se vio en un filial, es una barbaridad. El fútbol es tan corrupto que hasta en eso se hay. Porque lo tenemos en Oviedo, joder. ¿Cómo se puede traer 4 jugadores o 10 o 14 que trajo el Oviedo de fuera y no mirar para su propia cantera, joder? Y querían hacer una donde están los caballos, traemos los niños. ¿Para qué? ¿Para qué? A una guardería de perros. Eso no se trata bien. ¿Tú eso que estabas diciendo del Barcelona? Sí. ¿Sabes que antes mandaba uno? Y lo que decía Esi, el Don Johan, fue que eso. 20 años ahí. Sí, y ya claro. Y ahí, como no está Don Johan, pasa esas cosas. Porque ahora manda tu Dios. Que ya lo que pasa. Yo no tengo nada ni contra el mexicano. Yo no digo ni que no haya puesto ni que haya. Yo te digo que no pueden andar metiendo el caramelo en la boca al guaje. Puedes discrepar de todo lo que quieras. Exactamente. Desde el punto de vista técnico se puede discrepar todo lo que quieras. El dinero está en Primera División. Mientras no subas a Primera División, vamos a seguir toda la vida. Mientras tú mira no, caso, Leganés. Atiende una cosa, Luis. Sí. Espera, Leganés, Eibar, Getafe, el otro, Maroto y el de la moto. A subir, subir. Mira, mientras no llegues, hay que ponerlo. Y hay alguien que lo puso. Eso es lo que de momento tienes que... Hay alguien que lo puso, Luis. Eso es incuestionable. Pero es que si lo pones... Lo demás, todo lo que tú quieres. No lo quiso poner nadie. No, Luis. Todo lo que tú quieras. No lo quiso poner nadie. Pero lo primero que hizo cuando vino dijo que en 4 años estábamos en primera. Vale. Bueno, son 6. No, son 6. No. 6 temporadas. Esta ya la sexta. No, cuando lo Oviedo sube a segunda... dijo que estuvo... No, esta ya la sexta. Que el primer año nos subimos, que nos metió Leibar, jugamos la promoción con la Albacete y con él, 6 meses. No me engañéis. No me engañéis. 6 temporadas. Mira, lo primero. Y cada vez peor. Yo estaba escuchando. No puede ser. Mira, podemos poner todo lo que queráis, pero yo siempre hay que, de momento, hay que ir ahí. Hay que ir ahí. El primer año. Mira, esperar nada más. 30 segundos. Hay una cosa muy importante. Te cuento una cosa. Hay una cosa muy importante. El equipo, con 10 jornadas sin perder, la verdad es que ha sido muy extraño, pero no sacó muy poco colchón, muy poquitín para todos los... Pero ha hecho 1 de 9 y tampoco se fue a ningún lado, sino que está todavía en el medio. Eso es importante. Mira, sí, todo lo que tú quieras. Desde el 11... Sí,
Pero mira el Cádiz el otro día, mira Huesca, que ya lo dábamos tal, 2 partidos perdidos. A partir de ahí lo que quieras. Oye, estamos en la reta. Sí. Perdona. Todos los equipos que están ahí Todos. arriba, todos ficharon en diciembre 2 o 3 futbolistas. Sí. El Huesca, el Rayo, el Granada, el Y Cádiz, están el jugando. Sporting. Y pierden como los demás. No, Sí, hombre. no, que nos están comiendo puntos. Bueno, Déjate de pierden estar. como los demás. Que no Todavía, estamos pero ahí. todavía tienen que llegar. Y el Mira, Oviedo- dígame usted. Estábamos hablando antes de algo que para mí es muy importante, digo, para Sí. zanjar un tema. Yo estaba sentado con gente de Zaragoza y me estaban hablando de lo que le pasó al Zaragoza. El Zaragoza, un político, un tal Agapito, entró allí y no había manera, desaparecía. Y fueron exjugadores del Zaragoza los que hicieron una cooperativa, exjugadores del Zaragoza. Y están tratando de salir adelante, porque lo tienen muy Bien, difícil. pero con todo lo que estamos alabando Sí. al Zaragoza, el Zaragoza, en 14 partidos que faltan, todavía le faltan 2 partidos para llegar donde está el Oviedo. Sí, pero que no tiene. Joder. Pero quiero decir. hablo Vale, de- pero de ya la- ganó ayer y ya decimos, joder, No, ya no. ganó ayer y que siga peleando. Mi comparativo, Eso. mi comparación no Vale. era por eso, era por lo que hablábamos antes del grupo Carso y de eso. Bien. No había quien lo agarrara y estuvo a punto de desaparecer. En 48 horas hubiera desaparecido el Zaragoza. Cuando se juntaron todos los jugadores y tal. Entonces, Pero eso estuvo la mayoría de la gente del norte. Estuvo el Coruña, estuvo el Celta, Alavés. estuvo el Oviedo, el Sporting pudo tener también sus dificultades. Mira Santander, mira Real Sociedad también tuvo sus dificultades. Han estado la mayoría. Valladolid, hay que agradecer. joder, Y sé Valladolid, que el la equipo va a ir Cultural, arriba. Vamos, claro. el equipo va a ir arriba. Claro. Dígame usted, estamos en la recta final ya, ¿eh? Vamos a ver. Dígame usted. Yo dije, el Oviedo, Sí. yo no estoy a favor de que fiche a nadie. El Oviedo. Creo que el Oviedo tiene suficientes artículos para subir para mí. Y entonces paso a ver, claro, una cosa yo, ficha 2. Joder, ficharon a 14, Luis. Ficha 8. Han fichado. Pero aquí. Para que aquí se lo busquen y todo eso que vino por ahí. Vamos a ver. Con un secretario técnico tú que viene. tienes que saber lo que te interesa. Mira. Lo que quieras, Mira, lo que te tú falta, estás claro, hablando, claro. mira, tú A estás lo mejor más fácil pero fichar escucha, 18. escucha, que hablaste tú y ya no toca más. Mira, tú estás hablando, ese Huesca llevó a uno que no jugaba en Gijón, pero para que el entrenador le gustaba y punto. Y está jugando. Yo jugando, yo no sé mucho, porque si estuviese un poco más metido yo sabía el doble. Quiero decirte que yo veo al Oviedo, yo veo todos los partidos. Está claro, tú me hables a mí y yo te digo, oye, el Huesca tiene un medio campo, cuando Agustín Baje está teniendo, eso es muy bueno. Pero el Oviedo no creo yo que necesita, el Oviedo tiene suficiente. Con esos chavales Aquí, que tiene, último- nada más que cambie el equipo de jugar, el Oviedo puede subir. Si no cambia el sistema, pues no va a subir. Última pregunta para todo el mundo, y enlazo con lo que está diciendo el jefe. Declaraciones actuales de esta semana, del míster. Dice, el 9, o lo compras, o lo pagas, o lo haces. O lo haces. El gemelo dice que lo podemos tener hecho. Claro, si lo tienes hecho, hay que ponerlo. Esa allí la polémica. Esa es la polémica. El debate es ese. Pero No no es sé- otro, ese es el Pero debate. si lo dice Pero el es ese. entrenador, pero espera, si lo dice Ah, el entrenador. Pero el GM lo ve. No, él y lo veo yo y lo ve todo el mundo. Y fue No, a Valladolid, bueno. fue a Valladolid Sí, y y no- salió y no 10 volvió. minutos y no volvió. Y no lo volvió. sacaron ni a entrenar con el Oviedo. Ahí Por está el favor. debate, Luisín. Dale Yo ya no voy oportunidad. al debate. Que sigue. Que yo quiero más que juegue uno de aquí o los 12 de aquí. El problema es que si no confía hay que buscarlo. Punto. Porque volvemos a lo mismo. Todos esos equipos que dices tú, el Oviedo lleva fichados con estos 70 futbolistas. Dime por uno que venga un equipo y decirte, voy a darte un Pero millón. como casi- Mira, el pero Fuenlabrada. casi todo el mundo, Luisín, como casi todo el mundo. No, mira, Hombre, el Fuenlabrada allí de segunda vez tenía ahí un futbolista enorme. En el medio del Pralmilla ese. En el Fuenlabrada. Vas a verlo el día que juegue con el Oviedo aquí. Pero el año pasado trajimos Tenerife. uno de Fuenlabrada y no jugó ni 5 partidos. Joder, Joder, y dijo porque Morientes. hay unos genios y en el dijo, Oviedo. y dijo Morientes que era un fenómeno y dijo, lleva este que ya muy bueno. Y lo trajo. Y luego. No, pero y mira, que no te tiene mira, que decir ni Morientes ni nada. Hay una secretaria. Sí, hombre, alguien te puede decir. Los amigos son muy buenos. Ninguno va a hacer. Los amigos en el fútbol para tomar un vaso. Geme. Las secretarías técnicas meten a la Miguel. Claro, claro. Eso hay que reconocerlo. Pero ¿cómo Pero renueva es lo que que no, es que dentro de lo que cabe no era dudoso, era Morientes con Fernando Hierro. Entiendo ¿Quién, que no. quién? Morientes, recomiendo a un ¿Cómo? futbolista. No, Si entre los dos no hacen uno. Es que Bueno, entre bueno. los dos, eso es la palabra. No hacen uno. Porque el dos- Y vinieron no hay- aquí. no hay- Oye, yo tengo un amigo, ya lo sabes, que es el amigo que llegué. Dejaron de queso por atacar a Fernando Hierro. Y este no va para nada, para hacer así, nada. Y el otro que fue un acojonado, el Egea.
con los follones que tenía la caseta, cuando se tienen 27 jugadores, los 7 que no se visten se cagan en la madre que los parió todos ellos, porque eso es, el fútbol es terrible, el fútbol hay que conocerlo bien, y cuando tú tienes una plantilla larga, problemas hay los a montones, y como no niveles y no vas dando pasos, pues estás jodido, y esos son los entrenadores que tienen que decir, no me fiches más, no me traigas. Claro, Tony, bueno, te dejo cerrar. Cierro yo. No pierdo la ilusión porque sé que va a tener que hacer cambios a la fuerza y espero que acierte. No porque sea muy chingón, como decimos allá en México. Espero que acierte. Y saludar a la gente de Calahorra y de Zaragoza, que me atendieron muy bien, nada más. Señores, ha sido un placer tener al Geme, a sus invitados aquí con nosotros. Nos está esperando el análisis de prensa. Vamos a ver. Bueno, una vez que he dejado al Geme, ese auténtico volcán, y sus invitados, vamos con el análisis de prensa. Pablo, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Tenemos que lamentar hoy a ultimísima hora una pequeña baja, la de Juan, que ha tenido un pequeño problema de salud. Juan, esperemos que estés bien y que retomes en los próximos días. Aquí tu casa, aquí la información del Sporting, nuestro responsable del Sporting de Gijón. Todo el ánimo del mundo para Juan. Esperemos que sea simplemente un pequeño mantenimiento. Le he pedido, porque ha estado colaborando durante muchísimo tiempo, incluso en el partido, por ejemplo, del Oviedo y el Sporting, ha estado ahí en la rueda de prensa, a Joaquín que se incorpore. Joaquín, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Y también le he pedido a una persona como entrenador, pero que permanentemente colaborando con los medios y que luego verán ustedes también en el análisis de los rivales, Miguel Ángel Pino. Buenas noches y bienvenido. Noches, Carlos. Perfecto. Vamos a bueno, debutar hoy aquí en esta sección, ¿Cómo lo efectivamente. hacemos? Bien. Claro que sí. Bueno, Pablo, busco titular de la prensa asturiana. El Oviedo no responde o pierde chispa. ¿Cuál sería el tuyo? La verdad que un poco se podría titular de esa forma. Yo digo que la maldición de la Romareda. Perfecto. En el caso del Sporting, el Molinón abriga la esperanza. ¿Cuál sería tu titular? Solvencia en el Molinón. ¿Cuál sería para Pino, tanto en un sitio como en otro? ¿Cuál sería el titular en el caso de la Romareda y en el caso del Molinón? Hombre, yo en el Molinón la verdad que el Sporting está siendo muy fuerte, aunque yo creía que no iba a ganar tan claro como ha ganado, ¿no? Porque la verdad que los Osasuna tienen un gran equipo, lo que pasa es que hay que conjuntar esos miembros y tocar la tecla. Ese titular no me coge. No te coge. Bueno. Me ha destrozado usted la sanción en un momento. Es que no estoy acostumbrado a dar titulares. No hay problema. En el caso del Real Oviedo, ¿cuál sería? El caso del Real Oviedo para mí, decepción. Perfecto, muy bien. Ese ha sido demasiado corto, muy largo el del Sporting. Sí, porque la verdad que el del Oviedo, lo del Oviedo me toca más de cerca que lo del Sporting, ¿no? Bueno, pero usted... Aunque les deseo lo mejor para los dos equipos. Perfecto. Sin chispa en ataque, Real Oviedo. Al margen de ese titular literario que pone yo, que es la maldición de la Romareda, porque es cierto que no gana ahí desde hace prácticamente 20 años o más de 20 años. 27 años. 27 años, pues casi 30, me confundí en la decena. 34 enfrentamientos, ganamos 4. Sí. Y pues, al final fue un partido en el que en la primera parte estuvo igualado, los dos equipos propusieron, aunque yo creo que fue mejor el Zaragoza, al menos tuvo las más claras, y en la segunda parte se vio un partido totalmente diferente, un Zaragoza prácticamente en campo del Oviedo, un equipo que llegaban a tu defensa, despejaba la pelota y volvías a regalar la pelota al rival, venían minuto a minuto y al final en una de estas llegó el gol de Borja Iglesias, hubo un cambio, salió Toché, quitaste a un central. El segundo gol fue totalmente mala suerte, estaban defendiendo 5 y al final uno de ellos se la metió, que fue Carlos. A partir de ahí el Oviedo dio un paso hacia adelante con este cambio, digamos, de formación, cambio de sistema, con la entrada de Fabrini. También es cierto que el Zaragoza dio un paso atrás, al final llegó ese gol en un córner de rechace. Yo creo que fue un resultado justo, el Oviedo no mereció ganar ayer y hay que hacérselo mirar porque al final de los últimos 3 partidos tan solo se ha puntuado en 1, además un punto en casa, un punto en los últimos 9. Estamos hablando de lo mismo, jornada 30, cuando se juegan de verdad las cartas, las últimas 2 temporadas el equipo cayó ahí y esta esperemos que no, pero está pasando un pequeño bache. Bueno, dígame usted, en el caso del Sporting, sexta victoria seguida en el Molinón, intratable. Ahí. Efectivamente, ante el mejor rival de segunda división fuera de casa, como es el Osasuna, me parece que el resultado del Sporting el viernes ha incluso sido muy corto para los méritos de un equipo y otro. Eso se está demostrando la solvencia que tiene el Sporting en casa con el Pipo Baraja. Me parece que lo vengo diciendo que es un equipo bipolar. En el Molinón prácticamente nadie le tose.
Digo, 6 partidos, 15 goles a favor, 2 en contra, 5 partidos a la portería 0, los 2 goles nos los metió solo el Córdoba. Veníamos diciendo, mucha gente decía que Sporting no ganaba a los equipos de arriba, 2-0 al Numancia, 2-0 a Osasuna, que ha sido, lo vuelvo a repetir, un resultado muy corto. Otras veces que se comentaba que si Diego Mariño me parece que solo ha tenido que hacer una parada en todo el partido. El mejor jugador de Osasuna ha sido el portero, entonces con eso creo que se dice todo. ¿Hay crisis, hay bache que hay en el Real Oviedo ahora mismo? Yo creo que crisis no, porque todavía estás en los puestos de ascenso, has perdido puntuación, es cierto que estás a 2 de las posiciones fuera del descenso, que ha aumentado a 5 con el ascenso directo. Yo creo que es un momento en el que hay que evaluar la situación, hay que ver lo que funciona, lo que no funciona y hay que tomar decisiones y hay que cambiar cosas que crees que están desgastadas, bien porque los rivales ya te conocen, bien porque los jugadores están cansados, aunque Anquela haya dicho que no. Bueno, al final estás jugando con los mismos 12, los mismos 13 y es normal que algo afecte, pero ya digo, es momento para hacer cambios, momento para ver hacia dónde va el equipo, si va hacia arriba o se queda ahí en esas posiciones o incluso sale de ellas. Pino. Lo que dice Pablo, un poquitín, esa línea, es decir, bueno, yo creo que hay un bache. Se perdió en Zaragoza, pero no pasa nada. Se ha perdido una batalla, pero no se ha perdido la guerra. La guerra continúa, ¿no? Hasta que no acabe la liga no se puede decir nada. Esta es una liga muy larga. Pero estamos, en lo que es el mundo del fútbol, estamos en el mismo mes en el cual, al principio de mes, recordáis, victoria sobre el Sporting. Llevamos los mismos puntos que la primera vuelta, a estas alturas también hay que decirlo. Sí. Pero, a ver, yo, analizando el juego del Oviedo, sobre todo fuera de casa, yo para mí que jugamos igual que otras muchas veces. Se corrió, que era lo que el míster quiere, o sea, eso nos puede decir. Pero, claro, muchas veces solucionábamos el partido a balón parado. La estrategia funcionaba muy bien y entonces el ganar hace olvidar la forma de jugar. Todo el mundo se olvida, ¿no? Porque yo siempre, la primera pregunta que te preguntan es ¿cómo quedasteis? Ganamos, faltamos, perdimos. Y pues, ¿cómo jugasteis? ¿Sabes? Ya no se le da tanta importancia al jugar, la más importancia, lógico, es el resultado. Entonces el Oviedo, pues, por lo que sea, ayer se encontró el primer gol del partido, como decía Pablo, fue muy equilibrado, ¿no? Da mucho respeto, muy táctico. Pero el primer gol que nos mete ahí Borja Iglesias, la verdad, joder, es que el Cristian está más pendiente de hacer falta siempre que de robar el balón. Además, ¿cómo le puede salir por la izquierda, por su pierna buena? La verdad que es muy fuerte, Borja Iglesias, de espalda recibió, giró y pum. Pero no te puede, se le sale por dentro, que es su pierna mala a la derecha, pero le sale por su pierna izquierda. El segundo gol ya no cuenta porque, bueno, hay un barullo, se armaron un lío y, bueno, le introducimos el balón en propia puerta. Pero bueno, el fútbol es así, unas veces tienes suerte, otras no las tienes, y después el árbitro, para mí, la primera tarjeta Saúl se equivocó. Saúl es verdad que le protesta, pero allí no había hecho no había hecho falta, nada. Perfecto. Y pues la segunda sí, la segunda fue merecedora de tarjeta. Joaquín, ha tenido los últimos 2 partidos del Sporting, han sido partidos complicados en el sentido de que llegaba con malos resultados, uno era el del Real Oviedo, otro era el del Lorca, en el que la afición seguramente quería más. Pero se ha encontrado con una cosa que es muy interesante en el fútbol y que todo el mundo añora, que la primera vez que chutas a puerta, es decir, en los prácticamente primeros minutos, haces gol y eso tranquiliza mucho el partido, entiendo, ¿verdad? Efectivamente, una buena jugada, un desplazamiento largo de Sergio, un gran control de Johnny, un gran centro y una volea extraordinaria de Rubén. Entonces me parece una gran jugada del equipo, ayuda mucho, ¿no? Efectivamente. Pero ayuda mucho el hecho de empezar ganando tan pronto, ¿verdad? Empezar ganando tan pronto ayuda bastante, pero había un dato con el Pipo Baraja que me parece que de los 6 partidos que iba a juegos en casa, en 3 o 4 partidos, ahora exactamente no sé si son 3 o 4, antes del cuarto hora el Sporting había marcado gol. Quitando el otro día con Numancia, que marcaste en la segunda parte, Sporting me parece que en 4 partidos ha marcado el primer gol antes del cuarto hora. Ayuda mucho todo, ayuda también lo que me estás comentando, 3 partidos seguidos consecutivos, dejar a puerta cero prácticamente Mariño, no tener que hacer trabajo absolutamente nada. Y el otro día vine bastante decepcionado por el resultado en Lorca, pero bueno, el Lorca esta semana acaba de empatar con un equipo que es el Cádiz, que hace 2 jornadas al Sporting le sacaba 10 puntos y ahora estoy viendo la clasificación y nos saca 5. Yo siempre vengo diciendo que los exámenes se hacen en junio. Digo, aquí las notas, yo puedo estar muy bien ahora. No, es efectivamente, los exámenes son en junio. Sí, es verdad. Escucha, no, que es hay que estudiar durante el curso. Durante el curso, efectivamente, mira, es que lo estamos hablando. Por ejemplo, el Huesca, lo estaba comentando fuera, y el Huesca hace 2 jornadas sacaba 12 puntos al tercero. El Huesca lleva lo mismo, saca 6 puntos.
y quedan 14 jornadas, entonces vamos a entrar en el último tercio de la Liga, entonces por eso digo que la segunda división es muy complicada y me parece de que el Sporting está en una dinámica buena ahora mismo. Lo que hemos comentado antes es una cosa muy importante, es decir, extrañamente esos 10 partidos que el Real Oviedo no pierde no le dan un colchón muy amplio, es una cosa muy extraña, pero sí que es verdad también que en ese punto de 9 tampoco nos saca, no saca el Real Oviedo tampoco de los puestos, ¿no? Hay que partir de la base que el Oviedo, cuando cogió esta racha de partidos sin perder, no estaba sexto, que igual si llega a estar en esas posiciones sí que hubiera cogido ese colchón. Es que el tema es que el Oviedo estaba rozando el descenso, o al menos estaba a 3 puntos, 4 puntos del descenso, entonces sí que siento que llegó a estar prácticamente a tiro del ascenso directo. Ahora mismo lo tiene a 5 puntos, tampoco es una catástrofe. Cuando le preguntabas a Pino lo de la racha, también me la preguntaste a mí, el tema no... Muchas veces nos tiramos a los puntos y al final es lo que hay que hacer, ir a la clasificación, ganaste, como dice Pino, perfecto. Pero sí que es cierto que más allá de eso tienes que analizar varias cosas. En estos últimos 3 partidos podría sacar el del Cádiz, porque al final el del Cádiz fue un partido muy competido en el que perdiste jugando una hora con un jugador menos, además fue al final y realmente ahí no voy a valorar este partido. Pero sí que es cierto que los últimos 2 encuentros, tanto el Albacete como el de ayer del Zaragoza, el equipo prácticamente no tuvo ocasiones de gol. Y eso yo creo que es lo que hay que analizar. Puedes perder, puedes empatar. Al final, pues si Borja Iglesias no llega a tener esa y el Oviedo no llega a tener mala suerte en el segundo gol, incluso hasta ganabas el partido. Pero sí que es cierto que tienes que analizar un poco las bandas. Es decir, estoy jugando con un sistema de 3 centrales y 2 volantes. Si los volantes no llegan arriba, por lo que sea, porque el rival te tiene estudiado, porque no están como estaban hace tiempo, quizás es momento de cambiar, de decir, bueno, pues voy a tener una formación de 4 centrales y voy a colocar un hombre en el centro del campo y así tenemos más presencia en medio campo y podemos llegar arriba. O sea, son todo cambios. Pero sí digo que es un momento, ahora mismo, en el que hay que valorar otras circunstancias. Perfecto. Una pregunta para los dos. Vemos el Sporting de Gijón, vemos un esquema bueno, que le está dando resultado con los 2 mediocentros, con los 3 por delante y el punta, pero es que estamos viendo que esos 6 futbolistas que están jugando ahí, 2 y 3, 5 y 1, 6, son futbolistas que han jugado en Primera División. Y podemos poner en duda si pueden jugar de forma asidua en Primera División, pero que son futbolistas de Primera División. Es un equipo muy fuerte ahí el Sporting, ¿verdad? Sí, yo siempre he dicho que el Sporting había formado una gran plantilla. El problema de esa plantilla es que muchos jugadores, la Segunda División se juega de otra manera, ¿no? Yo siempre dije que hay jugadores para la categoría y categoría para los jugadores. Y entonces muchos jugadores del Sporting que vienen de Primera lo que tienen que adaptarse es a la competitividad que hay en Segunda División. En Segunda División no hay mucha calidad, pero sí hay jugadores que suplen esa falta de competitividad con calidad, ¿no? Y entonces tienes que tener algún jugador de calidad. Entonces el Sporting, el día que los jugadores se pongan todos el mono de trabajo, pues otra cosa cantará y el equipo irá hacia arriba. Ahora ficharon un jugador que en el caso de Johnny, ¿no?, que es un jugador que marca las diferencias. La verdad que Johnny marca la diferencia. Es un jugador que en Segunda División pues, se sale, ¿no? Cada vez más asistencias, tiene gol. Y después Santos es un delantero, la verdad que también una referencia de Segunda División, ¿no? Y después, el otro día, por lo que vi, bueno, Bergantiños no jugó mal, ¿no? Se destapó el tarro. Yo me acuerdo de Bergantiños, el gol que metió el año pasado el Barcelona con el Deportivo La Coruña. La defensa parece que se va afianzando. Y después el Sporting cuenta con un handicap, que viene de Primera, y cuando juegas contra el equipo de esta Segunda, pues todo el mundo sale motivado a ganar al Sporting. Y eso también los futbolistas tienen que tenerlo en cuenta, tienen que ser sabedores de ellos. Y después no valen disculpas, no, es que creí, es que pensé, sí, pero mira dónde estamos. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo con Pino, me parece que incluso ahora creo que han fichado bien el Sporting en el mercado invernal, han traído, me parece, 2 buenos jugadores como Nano Mesa, que me parece que nos va a aportar muchísimo al equipo, y luego Hernán Santana me parece un gran mediocentro. Ya me gustó el día que jugó aquí, los pocos minutos que jugó con el Oviedo. Luego tienes un central como Guitián, el día que jugó contra el Numancia, solvente, que buena salida de balón, zurdo. Entonces, pues digo, me parece que el equipo, si va entrando un poquitín en lo que es en el engranaje, que quiere Baraja, que juguemos fuera de casa, como jugamos en casa, yo siempre digo bien claro que el Sporting va a estar ahí arriba, igual que creo que van a estar Osasuna y Granada por plantillas. Bueno, Joaquín, los lunes después de los partidos de casa son todos buenos. Luego, a ver si a la siguiente semana son todos buenos. Bueno, vamos a ser serios. No estoy crecido. Los lunes después en el Molinón la semana pasada es intachable esa trayectoria. Se estaba comentando siempre, se ponía el hándicap que el Sporting nunca ganaba los de arriba. Pero, bueno, tú has puesto una cosa muy importante, la racha del Oviedo de esos 10 partidos se basó fundamentalmente en no encajar y esa historia ahora mismo se está produciendo en el Sporting de Gijón. No le hacen ocasiones, no le marcan goles. Eso es contundente. Eso es así. Llega a ganar 2 partidos fuera de casa más, está arriba al todo. Perfecto. Bueno, próximo rival, 2 filiales. ¿Cómo vemos los partidos, Pablo?
Bueno, pues es un partido... Mira, voy a copiar el discurso que dio Juan el otro día. Es bueno que se juegue de viernes porque ya tienes un día menos para pensar en atrás y para intentar hacer las cosas bien desde el principio. Es un rival que no va a salir a encerrarse atrás, es un rival que tiene buen trato de la pelota, que va a intentar salir a ganar, aunque juegue en el Tartiere. De hecho, analizando un poco los números, este último mes prácticamente lo ha ganado todo fuera de Barcelona, fuera de su estadio. Así que va a ser un rival que te va a poner las cosas difíciles. El Oviedo juega en casa, tiene ventaja por eso, pero creo que si tiene que salir a matar, tiene que salir con intensidad desde el principio, porque si no, vimos lo que hizo el Albacete y el Barça B no va a ser menos. En el caso del Sporting, os tocaba el último el otro día y vuelve a tocaros el último, porque ahora el que va al último en la clasificación es el Sevilla Atlético. Solo creo que solo vale la victoria. Un equipo que solo en casa ha ganado un partido, me parece que el Sporting, todo lo que no se haya traído los 3 puntos. Igual que dije la semana pasada en Lorca, me parece hace 2 semanas en Lorca fue un fracaso. Para mí, si el Sporting no gana en Sevilla, me parece que va a ser un fracaso. A Pino no le voy a preguntar porque nos lo va a analizar al final del programa sobre los dos equipos. ¿Qué queda de positivo de Zaragoza, quizá Fabrini, o qué queda de positivo? ¿Qué ves tú ahí? No sé, analizar algo positivo en Zaragoza sería... Bueno, hay que analizar yo creo el partido... ¿Quién fue el mejor, lo primero? Para mí mejor... Igual el portero. Igual Herrero, porque sí que es cierto que Fabrini salió al final, cuando el Zaragoza ya estaba cansado, cuando estaba encerrado atrás, y sí que se le vieron detalles de calidad, al igual que los tuvo el día del Albacete, pero tampoco tuvo ninguna ocasión clara, ni dio a un pase a un compañero muy claro. Yo creo que va a ser un jugador que cuando esté físicamente a tope, cuando lo diga Anquela, va a aportar mucho al Oviedo y desde inicio también. Quizás este viernes, porque falta Berjón y habrá que configurar un poco esa zona de ataque del Oviedo. Pero tampoco creo que vaya a ser el jugador que ahora mismo vaya a colocar al Oviedo líder. Entonces, es un jugador importante, ojalá sea importante, pero a día de hoy pues habrá que estar un poco expectantes. Le veo usted muy crítico. No, crítico no, pero me gusta decir lo que veo y al final el Oviedo no es problema de un jugador. El otro día no era problema de que faltaba Rocha, sino yo creo que es un problema de llegada arriba, que cuando iba muy bien, cuando Diego y Mosa llegaban arriba, ponían centros y colaboraban en ataque, lo Oviedo era un equipo muy peligroso y poco previsible. Ahora mismo, que por lo que sea, porque el rival ya te tiene estudiado, porque los jugadores no suben tanto, es más complicado llegar arriba y dependes mucho más de Berjón y de Aarón, y encima Aarón no está pasando un buen momento y Berjón, bueno, por el siguiente partido se ha hablado de una banda derecha en el Oviedo en las últimas semanas que a lo mejor no está tan bien, Pino. Sí, la verdad que, bueno, unas veces se carga más el juego para un lado que para el otro, ¿no? Pero el Oviedo antes creaba superioridad numérica. La superioridad numérica está bien creada tanto ofensivamente como defensivamente, pero creaba superioridad numérica por banda, con Aarón y con Diego, ¿no? Pero en esta ocasión no está resultando así, que los equipos son conocedores de esta forma de jugar al Oviedo y entonces están muy atentos a las ayudas y a las coberturas en la línea defensiva para que no lo puedan hacer. Había en otras ocasiones, tanto Mosa como Saúl se asociaban también, pero había otras ocasiones que Aarón se caía a banda izquierda y entre él y Saúl, que son los jugadores para mí mejor dotados técnicamente Real Oviedo, también entrañaba mucho peligro para el rival, ¿no? Defensivamente seguimos manteniendo como nos mantenemos desde el principio de temporada, pero el problema ahora que perdimos ofensivamente es que ahora últimamente estamos al balón parado. Y el balón parado, por ejemplo, el viernes nos va a faltar el que pone el balón parado, que es Saúl, que te pone los balones, que medio gol es de Saúl, porque las pone, toma, ahí la tienes. Pero en esta ocasión va a tener que descansar, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que en el Tartiere los equipos se vienen abajo, ¿no? Solo con la afición animando y tal. Joaquín, hay que sustituir a Santos. Nano Mesa. Yo creo que baja, ojo, no soy entrenador, no voy a ser la alineación al Pipo Baraja, pero bueno, me parece que el Sporting, tienes a Nano Mesa, tienes a Viguera, tienes a Pablo Pérez, tienes a Carlos Castro, me parece que tiene bastante donde coger, bastante potencial arriba. Entonces, en ese sentido, creo que va a jugar Nano Mesa, porque ya jugó titular en... Está recuperado de la lesión. Sí, está recuperado, jugó en Lorca hasta que le lesionaron por el tema del penalti, salió el otro día a los últimos minutos contra los Osasuna, que tuvo una ocasión, me parece un jugador interesante, y creo que va a ser sustituto. Conociendo a Pablo, seguro que no te habrá gustado mucho esas manifestaciones del técnico en las que dice esto es lo que hay. O hacemos lo que podemos, ¿eh? Las dos frases, ¿no? Sí. Sé que no te ha hecho yo creo que en esos momentos en rueda de prensa también hay que analizar las palabras de los entrenadores porque está muy caliente. De hecho, Anquela al descanso se le vio salir, bueno, pues bastante cabreado. De hecho, iba hablando con consigo mismo, pero se podía ver que había bastante enfado en sus palabras. Entonces, también es cierto que después del partido estarían en esas mismas tesituras. Yo hablo de mí, yo no lo diría porque al final, bueno, pues tienes lo que tienes, si te quejes o te guste, no vas a tener más hasta el mercado de verano cuando acabe ya la temporada porque ya no hay opción de fichar a más jugadores.
Con esto te lo puedo decir todo realmente. Yo creo que al final, bueno, pues el equipo es el mismo que hace 3 semanas. Hace 3 semanas iba disparado hacia el ascenso directo, así que ahora lo que hay que hacer es, si no te funciona lo que estás haciendo, cambia, porque es que eso mismo hizo al principio cuando decidió colocar a 5 atrás o 3 centrales y 2 volantes, y esa racha de 10 partidos que estuvimos contando. Entonces, oye, mira, no pasa nada, al final el juego es así, unas veces vas a ganar con 5, entras con 4, cambia, inténtalo y a ver lo que pasa. Se trata de quitar a veces mérito a lo que ha hecho el Sporting, diciendo que Osasuna al final a lo mejor un rival menor, pero eso entiendo que no es del todo cierto, ¿no? El gran mérito entiendo que lo ha tenido el Sporting. A mi entender, creo que sí. Viernes, ¿no? Yo, a mi entender, me parece que el Sporting hizo el mejor partido de temporada en el Molinón. Me parece que pasó por encima de los Osasuna, igual que allá en el Sadar, los Osasuna, nosotros, la segunda parte, nos pasó por encima. Yo creo que aquí, si no es por el portero, hubiese marchado 4-0, 5-0. Tuvieron ocasiones infinidad de gol. Otro gran jugador de Johnny en banda izquierda, que solo otra jugada excepcional, que el palo, la salva, el portero hizo 4 o 5 paradas impresionantes. Por eso estoy comentando de que el equipo me parece que va en casa, no tiene ningún problema, eso hay que trasladarlo ahora fuera de casa. Yo creo que es fundamental romper esa racha negativa. Me parece que llevamos de 3 meses sin ganar desde el día de... Bueno, va a hacer una vuelta, ¿no? Desde que ganamos en León, desde la Cultural, que nos va a visitar, el Sporting sin ganar fuera de casa, me parece que es un lastre que estamos, hay un tema de puntos que sería fundamental, que con 3 o 4 puntos más estaríamos metidos ahí. Última pregunta para los 3. Pino, ¿cómo piensa el Real Oviedo sustituir, como tú decías, a Saúl Berjón? ¿Cuál estimas tú que pueda ser la solución? La afición clama por Fabrini, ¿no? Pero yo quisiera hacer un apunte sobre la pregunta que le hiciste a Carles, con entrenador, a Pablo, mejor dicho, las declaraciones que dijo, ¿no? Que yo creo que cuando dices lo que hay es que no da más de sí la plantilla. Él está sacando el máximo, estirando lo máximo, ¿no? Y es lo que hay, porque el Oviedo adolece desde un medio organizador. El Oviedo no tiene medio organizador. Y el Oviedo, para salir a la contra, ¿quién te pone un balón a la contra en el Oviedo? Pero ahí es un poco lo que dice Pablo, ¿es lo que hay o es lo que ves? Que eso es otra sí, historia. No, lo vemos todos, a todos que gusta el fútbol lo ves todo. Y él muchas veces pues tiene que callar la boca y no puede decir lo que piensa del todo. Deja caer. Saber si él quiere un mediocentro organizador o va a optar por esos dos. O sea, bueno, oye, es lo que digo, porque tienes gente como Gidi en el equipo que tiene más calidad o que se presupone... El otro día le dio la oportunidad, bueno, claro. Le puedes decirle, sí, le falta ritmo, le faltan partidos, pero una vez que tienes una oportunidad tienes que mostrar, oye, Gidi metió un pase el día del Decano, que hacía tiempo que no se veía en Castellari. Tú que eres entrenador, sabes perfectamente... Pero jugando con ¿cuánto? Ahí es el problema, no jugabas con 5 atrás. Entonces tenía más libertad, porque habría otro medio más, o sea, 3 medios. Entonces quiero decir que no es lo mismo jugar con 2 que con 3, y no es lo mismo que el rival te juegue con 3 y con 2. Una de las cosas que se le achacan, y estamos ya fuera de tiempo, al señor Ángel, es a veces los cambios. Es decir, sí, son los cambios. Sí que es cierto que Hidin a lo mejor debió entrar más minutos, y te digo aquello porque ha entrado muy pocos minutos y de repente dices, ahí tienes los 90. Sí. Es un tema complicado a veces. Esa gestión igual a veces... que Mariga, sí. Jugador que juega la Champions, ya verás Mariga, y resulta que Mariga no va citado. La plantilla del Oviedo es muy larga, pero es muy corta en utilización de futbolistas. En utilización de futbolistas. Esto es. Y como veo, pues yo creo que va lo que te decía anteriormente, que jugará Fabrini, que ya lo estamos encumbrando. Jugó 15 minutos y la gente ya aquí en Oviedo más que 10 minutos son todos internacionales, todos buenísimos. Hay que esperar. La verdad que está dotado bien, un jugador bien técnicamente, pero también es cierto, cuando hay que jugar y cuando hay que jugar entre líneas del rival, no cuando no en campo libre, cuando hay que entrar ahí. Perfecto. Me está esperando nuestro árbitro, me está esperando Pablo Nanglares, voy con él. Despido a Pablo, gracias por estar aquí. Le digo a Pino que espere un poco y que me van a analizar a los rivales. Y le pido también a Joaquín que espere un ratito porque va a entrar en la tertulia de los aficionados. En un momento, voy con el árbitro. Ya saben ustedes que en Juego de Dos se juega todos los lunes un partido y ese partido nos lo arbitra Pablo Nanglares. Muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, dos partidos ayer, vamos al fin de semana. ¿Qué tienes apuntado del Zaragoza Real Oviedo para empezar? Del Zaragoza Real Oviedo, bueno, sí tengo alguna cosilla apuntada. El árbitro fue Vicente Garrido, un árbitro que ya estuvo en Primera División, que como dijeron muchos los comentaristas, dejó jugar.
Eso es una cosa que os tiene que molestar a los demás árbitros, es decir, que te cataloguen porque dejas jugar, no dejas jugar. Entiendo que el reglamento es igual para todo el mundo. ¿Es algo que os molesta? Lo primero nos molesta a nosotros y luego después también molesta mucho al comité, porque lo que se supone es que a nosotros nos juntan 4 veces al año en Madrid o en Santander para seguir siempre las mismas directrices, y que lo que se intenta siempre es que haya la mínima diferencia entre un árbitro y otro y que los criterios sean siempre los mismos. Ahí el rey de todo entiendo que es Mateu Laoz, ¿no? Mateu Laoz, es el que lleva esa... Mateu Laoz me consta que los primeros años tuvo problemas, y también es verdad que cuando un árbitro lleva muchos años en primera división, esto es cosecha mía, que como yo ya no estoy en el mundillo lo puedo decir. Sí que es verdad que cuando pasan muchos años ya tienen una personalidad marcada, se les respeta y se pueden permitir ciertos lujos. Pero un árbitro que es desconocido hay ciertas cosas que no se las puede permitir. Mateu Laoz hay algunas que, como ya le conocen, porque saben que aunque en un momento dado deje jugar, que hay árbitro, le respetan, y eso es fundamental. Pero cuando no existe eso, lo mejor es seguir el criterio. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, por decirte algo, en el fútbol inglés se permite mucho más el contacto, siendo el reglamento el mismo. Sí, pero en el fútbol inglés hay una cosa que no pasa en el fútbol español. El fútbol inglés es mucho... Los ingleses en sí son mucho más caballerosos y de hecho, tienen esa cultura mucho más digamos, caballerosa, se traslada en el fútbol, lo mismo que el rugby. Hasta que llegaron los españoles, o hasta que llegó la picaresca, porque bueno, hay que recordar, por ejemplo, el otro día el partido del del Chelsea, en el que había 5 o 6 futbolistas españoles jugando, por tanto ya poco a poco, la picaresca la vamos introduciendo de los españoles, pero bueno, está claro que ya es capitán alguno. Para los árbitros ingleses es muchísimo más fácil arbitrar, porque es que de hecho no se habla de ellos, no se comenta. Un árbitro va a pitar un derbi, no se sabe quién va a pitar, no se comenta, no es algo, pues lo pita tal, y no se hacen esas estadísticas. Pero ¿sabes por qué? Es fundamentalmente porque los medios de comunicación en España tienen muchísimo espacio y muchísimo tiempo, y por tanto hay que sacar noticias de donde se pueda, de cualquier lugar, y al final pues el árbitro te llena un espacio que de la otra forma seguramente no te llenaría, o no habrá tantos espacios seguramente. Mal hecho. ¿Qué tenemos de ese partido, del Zaragoza? Bueno, de este partido tenemos... bueno, en el minuto 18 piden una mano el Oviedo, pero bueno, es claramente involuntaria. Luego minuto 56, bueno, esto sí que lo quería comentar. En el minuto 56 se producen 2 jugadas consecutivas en las que el árbitro se equivoca, ¿vale? Una es un córner, que además es un córner que el asistente se lo había marcado bien, y él marcó el córner, el asistente había marcado saque de puerta, con lo cual ya es un fallo de coordinación, ¿no? Bastante importante. Y luego encima el árbitro se equivoca, o sea... no le da, no valida lo que el asistente dice, correcto, donde ya es un error grave, y encima se equivoca. Y luego después se produce una falta. ¿Qué pasa con esto? Pues que Saúl Berjón se calienta y protesta de una manera airada y le saca amarilla. Y esto sí que es algo que yo me acuerdo muchas veces cuando yo estaba en el campo, que joder, lo que no puedes permitir es una protesta airada. Yo siempre permitía, y bueno, y generalmente los árbitros siempre permitimos que luego, una vez pase la jugada y tal, se comenta y tal. Incluso tú puedes decir, pues sí, es verdad, puede ser que me equivoqué y tal. Pero claro, lo que no puedes permitir es que haga una protesta airada y que lo vea todo el mundo. ¿Qué conlleva esa protesta? Pues conlleva esa protesta que luego después, una protesta que entre comillas tenía razón en lo que estaba protestando, pero que no le llevó a nada. A lo único que le llevó es a una entrada de tarjeta amarilla y ser expulsado. Entonces, bueno, yo creo que los jugadores deberían de ser un poco más, son profesionales y... Perfecto. Y, bueno. ¿Qué más tenemos anotado ahí? Hay una posible mano en el gol del Zaragoza. Sí, pero bueno, yo no lo veo. Yo la verdad que no... sé que hay protestas tanto en la jugada del minuto 18 como en esa, y a mí, vamos, yo creo que hay... Como en el gol del Oviedo hay las dos, y puede ser que sea involuntaria. ¿Tenemos anotado alguna cosita más? Sí que me gustaría comentarte, de este partido, oí una cosa al comentarista que puede llevar a equívoco a la gente, ¿vale? El comentarista dijo que parece ser que después de la segunda amarilla de Saúl Berjón, podía haber aplicado la ventaja, ¿no? Y entonces el comentarista dijo, es que si hubiera aplicado la ventaja, igual se hubiera librado de la amarilla. Nunca, en ningún caso, ¿vale? Correcto. Si una tarjeta es de amarilla, tú puedes aplicar la ventaja y luego después sacar la amarilla. Y luego, por supuesto, nosotros, si es la segunda amarilla,
tenemos en todo caso cortar la jugada, siempre, a no ser que sea una clarísima oportunidad de gol. Pero con lo cual el árbitro actuó perfectamente. Hay una cosa que me preocupa siempre, no solamente por el partido de ayer, y es que a partir por ejemplo, del gol del Real Oviedo, si hay 5 minutos, 6 minutos, ya no se juega ninguno. Prácticamente es algo que no se acaba de medir y que hasta que no se vaya, creo yo, a tiempo parado, a tiempo real, es tremendo porque hay una cantidad de excusas y de historias que al final va en detrimento, evidentemente, del espectáculo. Vamos al partido de Gijón. ¿Qué tenemos anotado? Nada, ahí? en el partido de Gijón no hubo así ninguna jugada polémica ni nada que reseñar. Sí que estuve fijándome en el acta, siempre leo las actas todos los días antes de venir, a ver, bueno, si hay alguna anotación, algo que se nos escape. Y sí que encontrado algo interesante. Sí, me resultó curioso algo que, bueno, pasa muy desapercibido, pero que puede suspender su partido, que es que al delegado de los Osasuna se le olvidaron las fichas. En este caso me imagino que se puede suspender un partido que daría al Sporting por... Bueno, ese es el comité el que decide, pero Correcto. bueno, yo lo que entiendo es que le daría por un 3-0 ganado al Sporting, es lo que entiendo, ¿eh? Pero Me bueno, decías, esto también es de cosecha. ¿qué le pasa a Osasuna? Tú informa. A los Osasuna parece ser que se le olvidaron las fichas, error garrafal del delegado, que llevará 2 días sin dormir. Explicamos eso. Tú cuando llegas le pides a los delegados normalmente que te traigan las fichas. Te suelen traer la gente que va a jugar, es decir, la gente que está convocada, entiendo, ¿no? Sí, claro. Te trae todas esas fichas. Las fichas, ¿no? Es lo que te permite que un jugador legalmente se presente en el partido, pueda participar. Entonces, claro, si faltan las fichas y al jugador se le olvida el DNI, ya puede ser Cristiano Ronaldo, que ese jugador no juega. Perfecto. Y entonces... Normalmente hay un librito con todas las fichas y lo que haces es sacas las que van a jugar y dejas, digamos, para atrás, hay un compartimento que dejas para atrás las que, de aquellos que no van a jugar. Correcto, ¿no? que esto muchas veces pasa. Siempre están todas en el mismo lado, sí, pero ves las que van hacia adelante y las que van hacia detrás. En fútbol base, y notan en fútbol base muchas veces las que te ponen detrás son jugadores no convocados, y hay ocasiones en las que algún jugador no convocado te insulta o pasa algo y coño, lo tienes identificado. A mí me pasó con Silvino una vez, hace 1000 años, Silvino, el utillero del Oviedo, hace 1000 años estaba expulsado de un equipo de estos de segunda regional, yo tendría 16 años, una cosa así, y se volvió loco contra mí. Y luego cuando llegué, esto lo hablo siempre con él, luego cuando llegué fíjate, era un campo en San Esteban de las Cruces, que ya no existe. Cuando llegué al vestuario dije, me cago en la leche tal, no sé qué. Y me digo, anda, si está aquí. Y estaba, ahí estaba Silvino. Y él estaba manga corta, seguramente, además. Desde aquella, él siempre se acuerda de mí, yo siempre me acuerdo de él. Le cayó un paquete. Cuénteme usted, pero bueno. Un olvido que no suele ser frecuente en el fútbol profesional, ¿no? Pues, vamos, además es un error garrafal. ¿Qué tuvo que hacer Osasuna para poder solucionar eso? Bueno, pues la solución es presentarte los DNIs, con los DNIs tú indicas identificas que es ese jugador y tú le dejas jugar. Luego después, claro, en este caso son jugadores conocidos, pero si te presentan un DNI de un jugador que no participa, o sea, que no es de ese equipo, pues luego es el comité el que decide, porque claro, tú lo que haces es cerciorarte que el DNI coincide con el jugador y luego después es el comité el que decide la sanción en caso de que te estén colando un jugador que no es de ese equipo. Perfecto. Cuéntame una cosa, próximos árbitros, el Real Oviedo contra el Barça B. Próximos árbitros. Sí, el los Sporting, filiales. ¿no? No, el Real Oviedo primero. El Real Oviedo. Real Oviedo, Fútbol Club Barcelona. Ya pitó Fútbol Club Barcelona B. Sí. Ya podía ser contra el Barça, ¿no? No viene Messi. Luis Mario Villa Albendiz, Comité Andaluz, 35 años. Después de 5 años en Segunda B, le han dado la oportunidad de subir con una edad ya bastante avanzada, pero bueno. Bien, ya pitó al Oviedo en la jornada 12 con resultado de 2-0 al favor del Alcorcón. ¿Vale? Y luego tenemos el Sevilla Atlético Sporting, Eduardo Prieto Iglesias, es un árbitro de 36 años, 3 años en segunda, 3 años en primera y otros 2 en segunda. Ya pitó al Sporting contra el Almería en la jornada 12 con victoria del Sporting. Y bueno, son partidos en los que tanto uno como el otro no tuvo ningún problema. Bueno, estamos en la recta final del programa, vamos en la recta final de la sesión. Te voy a pedir una cosa, ahí la última pregunta ya. Hay una cosa que tampoco yo creo que esté en el reglamento. Hemos visto a muchos árbitros
que avisan en los corners. Eso tampoco viene en el reglamento, ¿no? Que avisan en los... Sí, que avisan, que paran sí, y van a ver... pero eso es precisamente eso es una de las cosas, eso se llama arbitraje preventivo, y eso es una de las cosas que se comentan en las reuniones para ¿Se debe hacer eso? Sí, sí, sí. ¿O se debe dejar de decir, pava? A mí eso me tocó. Otra Correcto. cosa es que luego, pues, a ver, lo que se hace en las reuniones es unificar criterios, Correcto. ¿vale? Y dentro de esos criterios esto se llama arbitraje preventivo. Sí. El arbitraje preventivo es muy importante. Lo estás utilizando continuamente, es un arbitraje que no se ve, es un arbitraje psicológico también con los jugadores y bueno, saber llevarlo. Y esta es una de las cosas, digamos que antes de que suceda algo, avisas. Perfecto. Nos vamos... También te carga de razón en caso de que pase algo. Nos vamos, teníamos pendientes además el tema del pinganillo, pero nos lo va a contar la próxima semana porque ya vamos fuera de tiempo en la sección. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Nos vamos a publicidad y ya saben ustedes que llega la tertulia de los aficionados dentro de un momento. Es tiempo de tertulia, es tiempo de los aficionados y saludamos a los del Real Oviedo que todavía mantienen esa distancia. Ya saben ustedes que hay una norma, que empiezan primero los que vayan primero y el Real Oviedo sigue manteniendo una ventaja de 2 puntos. Bueno, alguien me dirá ahora y el golaveraje y todas esas cosas. Pedro, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Venimos con el equipo absolutamente titular cuando las cosas van mal. Marco, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Porque es muy fácil venir con un 3-0 tal, pero hay que venir cuando las cosas están regular. Correcto. Bien, y por parte del Sporting, ya saben ustedes, no está Juan, ha tenido un pequeño problema de salud, el cual ya hemos comentado anteriormente que esperemos que se recupere muy prontito. Joaquín, gracias por haber estado en el análisis de prensa. Buenas noches otra vez. Buenas noches, de nuevo, un fuerte abrazo para Juan. Perfecto, y nos acompaña Álvaro. Álvaro, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos, y un abrazo para Juan también. Efectivamente, esperemos responsable de la información del Sporting aquí y, bueno, y que esperemos que la próxima semana ya esté con nosotros. Todo vuestro, la gente del Real Oviedo. Un fuerte abrazo para Juan, que le espero aquí el lunes que viene para debatir ese debate que tenemos él y yo. Fuerte abrazo, tío, mejórate y te espero aquí el lunes que viene. Perfecto. Bueno, cuéntame un poquito cómo has visto el fin de semana, partido de ayer, muy reciente además. Partido de ayer, primera parte yo creo que igualada. El Oviedo sale a competir no tan directamente como podemos hacerlo en otros partidos. Zaragoza hace su partido, empieza la segunda parte, nos marca un auténtico golazo y a partir de ahí pues se descompone un poquito el equipo y el segundo gol ya es fruto de la mala suerte y se va el partido. Marco. Bueno, pues partido difícil, yo creo que como toda la semana, ¿no? Es decir, tenías la obligación de ganar porque hubieses tropezado con el Albacete en el Carlos Tartiere. El Oviedo fue a no perder, pero a no querer ganar. Es decir, yo creo que hubo unos entrenamientos durante la semana en el que Mariga trabajó en el centro del campo para ser el sustituto de Ramón Fol y al final se cae incluso de la convocatoria, ¿no? Yo creo que llegan un poco los nervios, incluso hasta la banqueta, en el aspecto de que Anquela dice que él no engaña a nadie. Realmente es verdad que no engaña a nadie. Todos sabemos lo que es la segunda división. Es una categoría en la que todo el mundo te puede puntuar, todo el mundo te puede ganar, pero realmente tú estás ahí por méritos propios y has cogido, pues yo creo que a lo mejor ese peso de llegar al partido del Sporting con tanta carga emocional, con tanto ganas de ganar al eterno rival, luego vas a Cádiz, donde el colegiado te saca del partido y fallas en tu casa. Y el fallar en tu casa te lleva a no querer perder en Zaragoza ante uno de los gallitos, aunque no esté todavía metido en los puestos esos que dan ascenso a la promoción de ascenso, por presupuesto, por ciudad, por equipo, es uno de los equipos que te podía ganar perfectamente, porque si mal no recuerdo, solo ganamos una vez de los últimos 26 encuentros que hemos jugado en Zaragoza. Perfecto. En el caso del Sporting, tremenda la trayectoria, Álvaro, en el Molinón. Sí, la verdad es que en el Molinón parece que Baraja ha encontrado la tecla poniendo ese media punta que enlace un poco con la delantera,
cosa que esperemos que traduzca en fuera de casa. Es verdad que también los fichajes de invierno pues han colaborado, el de Hernán Santana que le da empaque al centro del campo, por supuesto Johnny, que no voy a descubrirlo, para mí el mejor futbolista de segunda división de largo, y bueno, pues el delantero Nano Mesa, que te ofrece otras cosas que no te ofrecía la plantilla, implicación, que Stepovic no la ofrecía, y luego Guitián, que un hombre de la casa que el día de Numancia demostró que es un jugador más que válido para segunda división en el centro de la defensa. Perfecto. Joaquín. Completamente de acuerdo con él. Me parece que el equipo ahora todavía es mejor equipo a partir de Navidades que antes. Digo, pues lo que estamos comentando, yo lo venía diciendo aquí hace mucho tiempo. Tenías un delantero como Stefan Stepovic, que para mí un jugador que no está implicado en el equipo no pinta absolutamente nada. Me parece que lo venía diciendo. No tengo manía absolutamente a Stefan, lo vengo diciendo, pero es un jugador que no, al Sporting no le aportaba nada. Es más, creo que lo único que aportaba era mal ambiente, mal rollo en el vestuario. Ahora me parece que en casa, efectivamente lo comenté antes, dije 15 goles a favor, 2 en contra, 5 veces la portería 0. Estamos siendo un equipo muy solvente. Digo, me voy a repetir, digo, decías que no ganabas a los equipos de arriba. El viernes vino al Molinón el mejor equipo fuera de casa, el Osasuna. Digo, el mejor equipo fuera de casa. El equipo que más puntos ha sacado fuera de casa no es ni el Huesca, ni el Rayo Vallecano, ni Granada. Ni el Cádiz, ni el Oviedo, ni el Numancia, ni Sporting. No me hables de los equipos de arriba. No, dije, bueno, el Osasuna estaba por delante del Sporting cuando fue al Molinón, el viernes pasado. Si no me equivoco, el Osasuna tenía... ¿No es lo mismo? El Osasuna estaba séptimo, estaba por encima del Sporting, tenía 43 puntos, tenía, pero el Sporting ha ganado al mejor equipo fuera de casa, a una plantilla. Voy a los números. Digo, el equipo en casa está siendo sólido, solvente, y esto hay que llevarlo fuera de casa. Estamos en el mismo mes, para los dos, en el mismo mes que el Oviedo ganaba el Sporting de Gijón, y 3 semanas más tarde la cosa, el ánimo no es el mismo que a principio de mes. Sí, correcto, ha bajado un poco, yo creo, que el ser más previsible, ¿no? Es decir, es un sistema en el que realmente si tus dos carrileros y tus dos laterales largos no están afortunados y no eres capaz de cambiar la tecla durante la semana o durante los 90 minutos de partido, es decir, hay un plan A que dio muy buen resultado durante 10 jornadas y no hay un plan B, pero no quiere decir un plan B de cambio de futbolistas, ¿no? Sino un plan B de que cuando un equipo te plantea el mismo sistema que tú, o cuando un equipo, como el otro día, te plantea jugar con Pombo, Borja Iglesias y Febas por detrás de ellos, pues realmente te quita un poco tu forma de jugar y no eres capaz de meter un tercer hombre en el medio del campo para que... Sí, ese plan B tiene que estar incluso en el mismo partido, entiendo, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque es decir, tú puedes plantear y tú sabes que durante la semana, pues a lo mejor el Zaragoza pues juega de una manera muy parecida a la tuya, pero resulta que cuando Nacho te conoce tu forma de jugar, pues plantea jugar con 2 puntas fijos arriba, sobre todo con Borja, que es un futbolista. Recordar que es de ese Celta que quedó campeón pues de España, de Liga Nacional, de la Superliga, tanto de Copa como de Liga, aquel equipo tan bueno que tenía el Celta, un hombre que es muy difícil de parar, sin ir más lejos, el gol yo creo que es de delantero centro, por mucho que alguien diga que le sale para la pierna buena de Cristian, pero hay que parar a un hombre de 1,90 que revuelve como un chaval y como un tío de 1,70 y que es capaz de terminar y finalizar en gol. Pedro, en el mismo mes. Muchas cosas en el mismo mes. Sabemos cómo perdemos en Cádiz, empatamos con el Albacete en casa y ayer perdemos. Seguimos quintos, seguimos en playoff, 24 puntos por disputar en el Tartiere. Yo sigo diciendo que en el Tartiere se perdió un partido que fue el primero contra el Rayo Vallecano. Igual que hablan de números, hablo de números. La dinámica en el Tartiere, si sigue siendo la misma y logrando rascar algo fuera de casa que este año se hace, se va a lograr. Andando un poquito en lo que comenta Marco de cambiar el sistema, este viernes hay que cambiarlo porque Saúl fue expulsado, evidentemente no puede jugar y alguna variante tiene que entrar, no sé si entrará Fabrini de titular o algo tiene que modificar y algo tiene que cambiar. Y yo creo que muchas veces hablamos que dentro de un partido hay muchos partidos, quizás ayer se leyó un poquito tarde el partido.
cuando nos marcan el segundo gol, a lo mejor los cambios tenían que haber llegado a lo mejor 5 minutos antes, no en el 70 más o menos cuando llegaron, sino en el 60 a lo mejor, y probable, a todo lo paso es muy fácil analizarlo todo, pero a lo mejor podríamos haber sacado algo. Una de las mayores virtudes del Sporting seguramente sea esa portería cero, que encaja muy poco, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que el toque que le ha dado Baraja al equipo, entonando a Sergio y a Bergantiños, dándole galones a Bergantiños, ha hecho que el equipo junte las líneas, que defienda mucho mejor. El delantero también, el colocar a Michael Santos de delantero centro, que es el primer defensa del Sporting, eso hace que no haya oportunidades para los otros equipos, le cueste mucho llegar. Evidentemente estamos hablando de una plantilla larga además, que permite varias variantes a lo largo de los partidos, y cansa. Se ve que los equipos llegan cansados al minuto 70 con el Sporting, en casa, fuera de casa, que hemos visto que no. Pero en casa la verdad es que a partir del minuto 70 los equipos se están viniendo abajo. Luego es mérito de Baraja y de esta plantilla que evidentemente para mí es una de las mejores de la categoría. Joaquín, estáis pagando al portero como uno de los mejores de la categoría y ahora os empeñáis en que no tenga trabajo. Efectivamente, ¿no? En los últimos 3 partidos apenas he tenido trabajo, entonces bueno, eso es una virtud, como acaba de decir Álvaro, de todo el equipo, empezando por Michael Santos. Yo me parece que yo me encuentro más cómodo, veo al Sporting jugando con esa línea de 3, por ejemplo, como jugó el otro día en Lorca, con Michael Santos pegado en banda. Me parece que para el Sporting, para el fútbol que hacen, la calidad de jugadores que tienen, me parece perfecto que jueguen con los 2 mediocentros y con una línea de 3, llámese Carmona, Rubén, Johnny. Pero ahí tiene suerte el técnico, porque ahí lo cambia a través de una lesión. Quiero decir, lo hemos comentado antes, por ejemplo, con el Pitu Abelardo, sale un futbolista y dice, ¿qué ha cambiado usted? Y dice, le ha dado, simplificó todo y están encantados en el Alavés porque ha simplificado todo, que a veces complicamos las cosas y lo ha hecho en alguna ocasión tanto Paco Herrera como lo hizo también el señor Baraja, pues llevando a un futbolista, Marco, a un sitio en el que a lo mejor rinde más en otro, ¿no? Sí, correcto, pero hace muy poco, 22 días que fueron al Carlos Tartiere, y Joaquín estaba desesperado con Baraja. Y ahora, pues, realmente es un equipo que compite a las 1000 maravillas en el Molinón, pero que no es capaz de competir fuera del Molinón, ¿no? Es decir, esos mismos futbolistas que son, digamos, que arrollan, porque el otro día arrollaron a Osasuna, pero los 2 goles vienen de 2 fallos clamorosos del central de Osasuna, de Aridane. Es decir, luego es verdad que posiblemente para que haya un gol tiene que haber siempre un fallo, por lo que sea. Si no, un gol siempre hay un fallo. En un saque de esquina, es que remata Carlos Hernández, hay un fallo porque no están marcando. Fallos clamorosos de un fallo de Carmona, son todo fallos. Un futbolista que costó más de 1 millón de euros, un futbolista que costó más de 1 millón de euros, sabe que no puede quedar en la segunda jugada rompiendo el fuera de juego, ¿no? Es decir, y en la primera hace 2 movimientos mirando a ver dónde va el delantero y da el paso. Es decir, yo creo que posiblemente, si no llega a tener el look que tiene tan espectacular, no juega en segunda división. Eso ya son problemas de los Osasuna. Yo digo, pero para que haya un gol, realmente tiene que haber siempre un fallo. Si no, quedarían otros partidos empate a 0, ¿no? Una jugada de balón parado, marca Sergio Ramos en el minuto 93, ¿quién estaba con él? Remata solo. Entonces, para los goles siempre... No, dice de que falla un jugador, No, me parece que la jugada, me parece que es un pedazo de jugador, solo un segundo, por referencia a lo que está diciendo, me parece que es un cambio de juego de Sergio excepcional, un gran control de Johnny, que se marcha de Lillo, un gran centro de Johnny y un gran remate de volea de Rubén. Entonces me parece que decir que una jugada, ya estamos hablando... Aridane, ¿lo has visto lo que hizo? ¿Has visto el movimiento que hizo Aridane durante toda la jugada donde el cambio de Sergio? Igual que en el primer gol del Oviedo con el Sporting. ¿Viste lo que hicieron cuando meten? Es que si nos vamos a esto... Ha relatado muy bien todos los movimientos del Real Sporting, además que fueron correctos. Yo vi el partido y fueron correctos como los está. Pero ¿has visto el movimiento del central de Osasuna? Para que haya gol, escucha, y te estoy diciendo, vamos al primer gol del Oviedo con el Sporting, va a ganar el Sporting 0-1. Tú no puedes que llegue Mosa, que coja un balón, una jugada, que entre solo completamente. Digo, que entre completamente, entonces... No te pongas nervioso, no vuelvas al pasado. No, escucha, me has vuelto al pasado, perdona. Al pasado me has referido a mí, lo has comentado tú, diciendo que Joaquín no estaba contento con Baraja. O sea, ya empezamos, entonces... Correcto, ¿sí o no? Sí. Yo creo que lo que trata de decir, perdón, lo que trata de decir, creo que por parte del Sporting hay acierto total, pero sí que es evidente que hay un balón que puede despejar, yo lo he visto muchas veces, y es un balón que parece que se asusta al llegar a la cabeza, se asusta, pero todo lo que hace el Sporting, la entrada de Johnny, que es espléndida,
que está entrando de forma extraordinaria. Si vio el partido, si Sporting gana 5-0 6-0 no pasa absolutamente nada. Seguro, entonces te quiero decir... El poder, al final gana 2-0 por 2 fallos, como has dicho tú. Es decir, las demás hay que meterlas en una portería que mide 7.32 por 2.44. Metieron 2 goles. Si eres capaz de meterlos, perfecto. El ganar, es decir, nunca pude, también pudo haber empatado el Oviedo y no empató. 3 puntos. Mira, lo que me importaba, 3 puntos. Digo, la semana pasada estaban a 4 puntos de promoción, a esta semana un punto. Hay puntos que te dejan más lleno y menos lleno, pero sí que es verdad que los del Sporting, la semana pasada, y tú lo has dicho, se ha intentado hacer un demérito a veces de Osasuna, y es un gran mérito del Sporting, y vuelvo a decir lo mismo, el Sporting ha tenido 2 partidos muy complicados después de situaciones un poco tensas que podían ser, y que ha solventado muy bien y además marcando gol muy pronto, Álvaro. Marcando gol en los primeros 5 minutos y que la gente se vuelca con ellos. Porque además, tanto el día del Numancia, que era un poco plum, y el Numancia acabó cayendo, un Numancia que, recordemos, en la primera vuelta nos metió 3-0 y 0-3 a los 3 días en el Molinón, y además arrollando físicamente, es que no aguantó ni 60 minutos en el Molinón el otro día. No por penaltis en la Copa del Rey. No hablaba de la Copa del Rey, habla del partido. No, 3-0 y dijo 0-3. Dijo 0-3 en la Copa del Rey. Y en la Copa del Rey no se eliminó por penaltis. En la Liga, hablábamos de Liga. Cierto. Pero bueno, es que venía, pero tú lo viste que físicamente, vamos, nos pasó por encima en el Molinón. Sí. Y el otro día aguantó 60 minutos, bueno, y gracias. Bueno, pregunta para los dos. ¿Qué tiene que cambiar el Oviedo? Porque lleva seguramente una racha un poco negativa. ¿Qué tiene que cambiar el Sporting fuera de casa? Sería para vosotros. Hombre, el Oviedo tiene que cambiar un poco, volver a la senda del carácter, ¿no? De querer ir a ganar el partido desde el minuto 0, no esperar a ver qué haga el rival, ¿no? Es decir, el Oviedo es un equipo muy directo, el Oviedo es un equipo que depende de que esté muy bien Saúl Berjón, que con todos lo que comentó antes el compañero, de que el mejor futbolista con diferencia era Johnny, posiblemente sea el más rápido y sea un hombre que desequilibre en su Real Sporting. Pero técnicamente yo creo que Saúl Berjón está muy por encima de Johnny en estos momentos, ¿no? Entonces lo que se necesita es que Johnny, Aarón y que, por ejemplo, bien Gidi, bien Fabrini, el que pueda entrar, que le den un plus más al Real Oviedo. ¿Debe jugar ya Fabrini? ¿Debe tener más minutos o debe estar todavía con esos 15 minutos? Sí, yo creo que cuando un futbolista ya está para jugar 20-25 minutos, cuando las cosas van mal, yo creo que está para entrar en el Real Oviedo. Posiblemente ahora el Real Oviedo tenga que cambiar ese dibujo que en principio estaba creado para él, como él hizo en su día en el Huesca con Samu Sainz. Entonces yo creo que ahora que viene de una mala racha es el momento para cambiar el dibujo del Real Oviedo. Pedro. Competir exactamente igual que lo estuvieron haciendo cuando tuvimos la racha de 10 partidos sin perder, hacer un fortín en el Tartier y que los jugadores pongan lo que tienen que poner y dar el 120%, que es lo que tienen que hacer para poder sacar los partidos adelante. Cuesta tener un compañero tan duro como Marco al lado porque te lo plancha todo. Claro, es que Marco te deja espacio para vos, Marco es muy crack. Marco es muy crack. Es muy contundente. Bueno, por alusiones, sé que os habéis preocupado cuando habéis oído lo de Saúl Berjón. A vosotros os parece Johnny, a ellos os parece... A que venga al Molinón a disfrutar del mejor futbolista de segunda división. No, hombre, a Johnny lo conocemos, estuvo en la cantera de Requesón, ¿no? Ya, por eso. Pues volver porque no os quedasteis bien con la técnica. No, los que no os quedasteis bien, y vuelvo a repetirlo, y la semana pasada lo dije, bueno, fuisteis vosotros que dejasteis marchar a Johnny y ahora lo tenéis que volver a repescar. Cuando digo vosotros me refiero al Sporting, y vuelvo a repetirlo una semana más. Si tan crack es y tan jugadorazo es, no entiendo por qué lo dejasteis marchar. Yo bueno, no ahí tiene mucha visión y mucho acierto el señor Abelardo, recuperando ese futbolista, bueno, pues para el filial y luego que haya salido futbolista, lo mismo que pasó con haciendo debutar al señor Meret. ¿Qué tiene que hacer el Sporting? Pues porque contra el último, contra el Sevilla. Dejar de especular y ir por el partido. Lo que no te vale es ir a Sevilla, estar especulando con resultados. El Sporting tiene que ir a Sevilla a ganar el partido desde el primero 1. Estar colocado en el campo, seguir con esa misma actitud que estás jugando en el Molinón, los partidos fuera de casa, ojo, quitando el partido de Lugo, que me parece que fue uno de los mejores partidos que hizo el Sporting fuera de casa, si no el mejor,
Digo, los demás partidos, por ejemplo, el otro día lo estaba comentando, el otro día yo en Lorca no me sentí identificado con este equipo, a pesar de que hemos fallado un penalti, me parece que Sporting no pero puede... esto no vale, ¿eh? No vale una semana identificado y otra semana no, ¿eh? No, Aquí tenemos que... No, es que lo comentaba la semana pasada, que me parecía que Sporting es un equipo bipolar. Me parece que en el Molinón se transforma y fuera de casa no se transforma. Entonces fue fundamental, yo creo que es fundamental de haber dejado la oportunidad de hacer estos 3 partidos, que apenas hemos tenido ocasiones, ir a Sevilla a ganar. Álvaro. Pues yo creo que a ver si Baraja se da cuenta que el Sporting funciona mejor con un media punta fuera de casa también, que no tenga miedo a jugar con un media punta, no hay por qué jugar con 2 puntas, porque eso transforma el equipo totalmente. El Sporting lleva bastantes años jugando con el 4-2-3-1 y no tiene por qué cambiar porque tengamos 4 delanteros en la plantilla, de los cuales yo digo que 3 porque uno, para mí, discrepo con Joaquín, Carlos Castro, ni está ni se le espera. Bueno, habla el técnico de que faltaba frescura técnica. Quizá en la banda derecha últimamente o en los últimos partidos Marco no estén tan frescos el Oviedo, ¿no? Sí, porque llega un momento en el que realmente cuesta mucho que el balón llegue a Saúl, cuesta mucho que el balón llegue a Aarón y al final tienen que trabajar más de lo que debieran, ¿no? Es decir, él tiene una teoría de que el futbolista bueno tiene que correr y el menos bueno tiene que correr más, ¿no? Es decir, yo soy de los que si tengo a mi futbolista bueno, a mi estandarte, pues con gasolina y con oxígeno suficiente, pues me va a dar mucho, ¿no? No me lo va a dar solo a balón parado. Es decir, sabemos que el último pase de él, la última jugada de él es muy importante. Yo necesito que realmente no tenga que hacer el sacrificio ese que está haciendo ahora, bajando muchas veces a defender. Por ejemplo, ayer, por ese desgaste, se termina expulsando al mejor futbolista de la categoría, ¿no? Yo creo que realmente, para mí, le tendrían que dar un poquito más de libertad, incluso en un momento determinado, pues meter un tribote en el medio del campo, pues meter a Mariga, en este caso no lo podíamos meter porque no lo dejamos ni viajar, pero podríamos meter a Gigi, podríamos hacer algo distinto que realmente a él le diera más frescura. Bien. Pues lo tenemos que ver contra el Barça, porque el mejor futbolista de la segunda división no va a jugar y tiene que hacer cambios. Yo no sé si meterá a Fabrini de titular, probablemente. No sé si mantendrá a Aarón o sacará a Yeboah, pero alguna modificación tenemos que ver por la expulsión, que no puede jugar Saúl, y por intentar modificar y hacer algún cambio. Y vuelvo la gente habla de bache, habla de... ese pequeño bache también lo tuvimos en la primera vuelta y coincide más o menos con los mismos partidos. Es decir, los baches a lo largo de una competición están ahí y nos quedan 14 partidos. Vuelvo a repetirlo, 24 puntos en casa. Si de esos 24 puntos se nos escapan pocos, muy mal lo tenemos que hacer para no lograr el objetivo. Joaquín, esas cosas que te gustan a ti, esto está muy apretado, sí. Y además habíamos dicho que el Huesca ya se escapaba, 2 partidos perdidos en las últimas semanas. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo muy complicado la segunda división, lo vengo diciendo siempre. Cuando estaba el Sporting hace poco, que estábamos, nos sacaba el Cádiz 10 puntos, veo al Cádiz a 5 puntos. Digo, el Huesca, como estabas comentando, hace 2 semanas sacaba 12 puntos al tercero, que parecía que ya tenía medio pie en primera división, faltando el Huesca ahora mismo saca 6 puntos al tercero. O sea, estamos hablando que ahora mismo, incluso hasta el Zaragoza, con la victoria del otro día contra el Oviedo, está a 4 puntos de la promoción. La segunda división es una categoría, como siempre vengo y me voy a reafirmar en ello, de que los exámenes son en junio, final de temporada. Digo, cualquier rival te puede hacer un roto, que se lo digan al Cádiz esta semana con el Lorca, que empató a 0. Digo, mira qué 2 puntos le ha quitado. Digo, y en esta próxima semana va a haber muchos enfrentamientos directos, un Numancia-Zaragoza, un Osasuna-Cádiz, un Valladolid-Rayo Vallecano, o sea que todavía se puede apretar mucho más la clasificación. Álvaro, mandasteis a Mois a Huesca y al final está dando resultado, ¿no? Yo estoy encantado porque te quiero decir porque habéis frenado esa... Yo digo a mis amigos, digo, mira, el Huesca porque tiene ya 55 puntos, pues si no todavía baja. No, pero es un a mí personalmente tiene... Yo soy de los que digo que el Huesca es un equipo muy fuerte. Ha perdido 2 partidos fuera de casa. Sí. Y ante rivales
que van a estar metidos en la lucha final. Bueno, a Valladolid lo tuvo, Valladolid, además, y Valladolid los tuvo en la mano, remontó, Ojo. jugando muy bien al fútbol. Y es verdad que el otro día contra el Rayo Vallecano fue muy inferior, pero porque el Rayo jugó pues muy bien. Yo, para mí, posiblemente el mejor partido que he visto muchos este año de la segunda división, el mejor equipo que he visto y tan arrollador ha sido el Rayo Vallecano el otro día con el Pero no obstante, con el además, Huesca. los partidos esos que se tuercen a veces, porque yo creo que en el minuto 12 o 13, corrígeme, igual ya iban 2-0, Sí. esos partidos que se tuercen, que te chutan y te hacen gol y luego cuesta mucho Pero luego remontar. pasa una cosa, las rachas malas, a mí me gusta pasarlas así, en la quinta posición. Es decir, no he salido de los playoffs, si vuelvo a ganar el viernes en el Carlos Tartiere, me pongo con 48 puntos y sigo ahí y dependo de mí. Es decir, las rachas buenas no te dejan entrar en los 6 primeros, como es el Real Sporting, está séptimo, dependiendo de lo que haga el Lugo hoy en Tenerife, y posiblemente las rachas malas que las pases así. Bueno, lo hablabas tú antes y bueno, luego te pido la opinión también. Quizá el Oviedo, o lo que se le pueda achacar o lo que el oviedismo le pueda achacar a Anquela, es que a lo mejor bueno, esos cambios a veces parece que tardan en llegar o que no se da otro rumbo. Yo parto de la premisa de que tengo una confianza muy ciega en Anquela. Si hace los cambios en ese minuto, yo entiendo que es evidentemente porque piensa que es lo mejor para el equipo. Lo dije muchas veces aquí, yo creo que tiene un 11 de gala y con ese 11 de gala muchas veces muere con él y a lo mejor si realizara algún cambio un poquito antes, a lo mejor resucitabas algún partido, pero volvemos a lo mismo, los números la avalan. En el Tartiere se perdió un partido, partidos fuera hemos ganado y empatado y remontado. Confianza hay que seguir manteniéndola. Mira, yo estoy de acuerdo con Marco en una cosa, que dice que si el Oviedo gana son 48 puntos, pero si el Oviedo no gana, incluso como dice el gana Lugo esta semana, que nosotros atrasamos un puesto, pues igual la semana que viene el Oviedo está fuera de esos 6 puestos. O sea, para que vean lo segundo que está, él dice si gana, pero también puede perder Claro. o empatar. Y entonces incluso si empata lo que sea, gana el Numancia, gana el Lugo... Y si mi abuela pues tuviera ruedas no, pero en no, un es que carretillo. él dijo que tiene easy. Él parte de la premisa de que el Oviedo va a ganar. Yo puedo partir de la premisa también de que no gana, Claro. o de que empata. Sobre eso, Entonces, sí, efectivamente, porque él puso, también dijo que si Lugo ganaba, que pasaba al Sporting, efectivamente. Entonces estamos easy. De momento estamos a un punto de la promoción, que hace poco estábamos a 7, 8 puntos y estamos ahí al lado. Y hace 4 meses habéis Una subido. pregunta que vosotros no podéis hablar, los nuevos. No podéis hablar porque los vuestros nuevos no están, no se les espera. Bueno, no habéis tenido suerte con los nuevos. En una palabra, los nuevos, las sensaciones. Muy buenas. A mí los nuevos, la verdad, a mí me están Pero ¿quién es nuevo? ¿Johnny? No, hombre, los nuevos Ah. y los otros. Y Vale, Johnny vale. también es nuevo, también es nuevo. nuevo. Estaba en Es primera nuevo. división y ha venido a segunda a subir a un equipo. No pasa nada. Luego Me hablabas. Hernán Santana también, Nano Mesa también. Perfecto. Son jugadores contrastados en la categoría, con Correcto. partidos en primera división y que han dado empaque al equipo. Y otra cosa que no había en la plantilla, con lo cual fenomenal. Correcto, Joaquín. Efectivamente, me parece que lo dije antes, digo, me parece que tienes mejor plantilla que en Navidades. Esos 3 jugadores me parece que van a aportar mucho al equipo, ya lo están aportando, entonces bueno, hay que dar tiempo al tiempo y bueno, estás ahí poco a poco, como dije, los exámenes en junio. Marco. Quiere decir que en el mes de julio y agosto no hicieron los deberes, han suspendido el primer parcial, se han tenido que echar a un entrenador, han tenido que fichar 4 futbolistas. Quiere decir que les llevamos camino adelantado, ¿no? La plantilla del Real Oviedo es la que ha confeccionado en el mes de julio y en el mes de agosto. No se hace ningún retoque prácticamente, se trae a un chico a ver qué puede salir y quiere decir que ahora mismo tenemos mucho andado. Dígame usted. Bueno, Dos oye, puntos más. ¿eh? Dos puntos más. Sí, no, efectivamente, ¿no? Te estoy diciendo, los últimos 9 puntos, digo, el Oviedo ha hecho un punto y que tiene, el Oviedo tiene 2 puntos más. Sí, sí, más que En los últimos 3 partidos el Oviedo ha hecho un punto. Sí. Sí, muchísimo. Porque cuando empezaba la liga, posiblemente se iba a hacer un Levante el Real Sporting de Gijón. Está grabado, ¿eh? Como dice. Yo no lo dije eso. No, está grabado. De Está momento, grabado, ya. ahora el Real Sporting, lo primero era el ascenso directo, sí o sí, Y sigue, y sigue. ahora mismo Yo no me lucha planteo por otra meterse, Para meterse. nosotros el rival es el Huesca.
Es muy importante siempre, pero que yo solo comprendo. ¿Hace 15 días también? Sí. Yo solo después del comprendo. derbi también? También. Porque a nosotros no nos importa perder un partido, nos importa junio subir. Correcto. Pero que había dos cosas. El ascenso directo, que lo tenéis bastante difícil para que el Sporting se meta en ascenso, pero que lo tiene bastante difícil para que se meta, que posiblemente se pueda meter, pero que el plantel estaba hecho para ascenso directo. Se cargaron a un entrenador que venía para eso, para ser intratable en el Molinón y fuera, y no fueron capaces. Y llegó el mes de diciembre, perdón, o la ventana de invierno, y se tuvieron que fichar 4 futbolistas. Bueno, pero en el fútbol, como una persona como tú sabes, todo vale, ¿no? Creo que hay equipos en primera división. Hay equipos en primera división que llevan 3 entrenadores. El Alavés, por ejemplo, que entrena Pito Velardo, tuvo 2 entrenadores primero. Estaba colista, lo sacaron del pozo. Me parece que está Velardo ahora mismo, que tiene 28 puntos, que saca 10 puntos al descenso. Entonces, me parece que seguro que si vamos a Vitoria, seguro que la gente está encantada. Las Palmas me parece que va también por el tercer entrenador. Entonces, el Deportivo A Coruña me parece que lleva ¿Sabes también cuántos futbolistas utilizó en Las Palmas hasta ahora? ¿Cuántos futbolistas utilizó? ¿Cuántos futbolistas utilizó en Las Palmas hasta ahora? 35 futbolistas. No está bien, no está mal. Te dejo cerrar. Bueno, pues optimismo total de cara al ascenso. La verdad es que se ha puesto la cosa bien. Baraja yo creo que ha dado con la tecla y me reitero que yo estoy convencido que nuestro rival es el Huesca. Perfecto. Pedro. Ganar el Barça B y me encanta que ya hayan subido otra vez. Bueno, muy bien. Gracias. Esa es una opinión, hay que respetarla. Marco, te dejo cerrar. Bueno, que me encanta. Simplemente que el viernes sea una fiesta, igual que lo fue con el Real Sporting de Gijón y con el Albacete, que haya 20.000 personas mínimo en el Carlos Tartier, que animen a muerte a esos chavales que llevaron al Oviedo pues a estar en playoff de ascenso como está, y que todos corran queda. Por cierto, quiero que me contestes muy rápido porque en esos, ser un hombre tú también, un hombre que estáis metidos en el fútbol, ¿cómo explico yo? Porque es algo que me tiene comida a la cabeza que un filial se presente con un cedido del Villarreal, con un cedido del Eibar y con un cedido del Celta. Es algo, un mundo de locos, entiendo, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que realmente quisieron salvar la categoría a toda costa, es decir, incluso quieren el año que viene subir al C, a Segunda B, a base de dinero, y entonces veían que tenían gente muy joven, gente que les faltaba mucha experiencia, y al final lo que hicieron fue buscar experiencia en gente que hubiera ya competido en Segunda División. Bueno, cerramos la sección. Saben ustedes, quieren saber un poquito más del Sevilla Atlético y del Barcelona B, pues eso nos lo va a contar Pino, y será en un momento. Mi agradecimiento a los 4, a Pedro y a Marco, y por otro lado a Álvaro y a Joaquín doblemente por haber estado hoy casi toda la noche con nosotros. Señores, lo dicho, Pino está con nosotros en un momento. Recta final del programa y agradecemos a Miguel Ángel Pino, que además de ayudarnos en el análisis de prensa, se haya quedado con nosotros para su sección, para el análisis de los rivales. Lo hago trabajar más, entre otras cosas, porque lo he tenido de vacaciones durante unas semanas y ahora tienes que doblar, Pino. Lo siento mucho por ti. No hay problema, se recupera el tiempo perdido. Bueno, primer rival, toca analizar el rival del Real Oviedo, que es el que va primero en la clasificación, dos filiales. Jugamos contra el Barcelona B, un equipo que sorprendentemente está consiguiendo unos resultados muy buenos fuera de casa. De hecho, desde que empató contra el Zaragoza, empate a 1, ganó en el campo del Tenerife, ganó en el campo del Córdoba, ganó en el campo del Lugo. Sin embargo, es un equipo muy parecido en el símil a la hora de jugar en su propio terreno de juego como el Nasti Tarragona. Tiene una gran plantilla de futbolistas, chavales jóvenes que aspiran, como todos los que llegan al Barcelona B, a jugar en la primera plantilla. Y bueno, tiene gente lesionada, entre ellos Carlos Arnaiz, ¿no? que tiene osteopatía de pubis. Esperemos que no se recupere para jugar en Carlos Tartiere, pero es un jugador que entraña mucho peligro y por el cual el Barcelona paga una cantidad muy grande de dinero al Real Valladolid. Perfecto. En la alineación más habitual juegan Ortola en la portería, Sergi Cuenca de lateral derecho, jugador que se incorpora muy bien por la banda derecha, poniendo muy buenos centros. De centrales,
Está jugando Rocha, viejo conocido de la afición ovidista, jugador muy peligroso también. Costa, Costas, jugador muy peligroso en las estrategias, como ha mostrado aquí en el Real Oviedo, ¿no? Consiguiendo varios goles. El otro central es Cuenca, aunque el que viene jugando normalmente es Martínez, un central que fue fichado este año del Sevilla Athletic, en el cual fue titular durante las 2 temporadas, pero en el Lugo tuvo una decisión de los isquiotibiales y no sé si reaparecerá en Oviedo, un jugador muy físico, que va muy bien de cabeza, zurdo, muy buena salida de balón. En lateral izquierdo juega Cucurella, toda una institución en el Barcelona B, que en su día lo fichó del Español. Y después en el centro del campo juega un viejo conocido también de la afición ovedista, Rivera, ¿no? Que fue repescado del Eibar en una cesión. El otro medio es Galarreta, que se lesionó el domingo pasado, jugador que conjuga recuperación de balón con buen juego. En la otra banda izquierda Juan McCann, un jugador que está cedido por el Arsenal, inglés. Y después juega un sistema 1-4-3-3. Arriba tienen dinamita, ¿no? Porque juega Cardona, aunque juega en la media punta, delantero con mucha llegada y que ve muy bien la portería. El domingo, mejor dicho, el sábado metió el gol del empate. En la banda derecha juega Leña, ¿no? Y en la otra banda juega Nahuel, jugador cedido por el Villarreal, que es muy veloz. El Oviedo tiene que tener cuidado, sobre todo, bueno, lo van a saber de sobra, ellos no tengo que indicar a nadie, para eso tienen un entrenador, ¿no? Pero las contras que van a ser muy peligrosas. Y tienen mucha velocidad. 2 preguntas en el caso del Barça B o en el caso de ese partido, porque lo hemos hablado al principio del programa. Decía Geme y sus invitados, dice, igual el Tartiere no tiene que estar tan bien ese día, igual nos vale con que esté un poco regular, ¿no? Porque sí, también, ¿no? Porque juega muy bien al fútbol, la verdad que todos tienen un gran nivel técnico a nivel colectivo y a nivel individual, y las salidas a la contra son peligrosísimos. Yo, de hecho, el día del último partido que vi de ellos fue el día de Lugo, que lo hicieron maravillosamente bien, ¿no? Y algo que venimos comentando durante toda la noche, y también lo tenemos que hacer contigo, llama muchísimo la atención, tienes que entenderme, que un equipo como el Barça B tenga 3 cedidos, 3 jugando, uno del Celta, otro del Eibar, y el último que llegó del Villarreal. ¿Eso cómo se entiende? Y otro del Arsenal. Y otro sí, la verdad, bueno, pero también el Barcelona tiene por ahí cedidos, porque se gastó a principio de temporada en fichajes, en muchos fichajes. Choco Lozano del Tenerife, un delantero goleador, ahora está en Girona, Fali está en el Nasti Tarragona. Entiendo por qué han visto dudar que el equipo pueda perder la categoría y tratar de potenciar eso. Sí, ¿te acuerdas? Hace unos años, cuando el Barcelona hizo la mejor clasificación en la segunda división, pues tenía una serie de jugadores que tenían una proyección para llegar al primer equipo, que llamábamos los jugadores jóvenes, correcto, pero a su vez estaban acompañados de unos jugadores que ya pasaban de los 25, 26 años, para que los otros crecieran como futbolistas, correcto, y el equipo no perdiese la categoría. Porque hoy día lo de los filiales ya no es como antes, que todos una plantilla joven, porque este Galarreta también es el mayor, es del 83. Perfecto. Y lo ficharon del Numancia, ¿no? A golpe talonario, jugador que había debutado ya con... ahora no me acuerdo del entrenador argentino que tuvo en el Atlético Bilbao, que lo hizo debutar con el primer equipo, ¿no? Y pues ya tuvo también en el Zaragoza. Y bueno, pues muchas veces, oye, esto de los filiales, Bielsa, efectivamente, con tal como te crezcan otros como futbolistas, pues son acompañados de gente con un poco más de experiencia, y yo creo, perfecto, que es lo que están intentando. Bueno, domingo le toca el turno al Sporting de Gijón, se va a ver al otro filial, se va a Sevilla. Bueno, va de último el Sevilla, no lo está haciendo excesivamente bien. Sí, la verdad que, no sé, yo del Sporting ya fuera de casa espero, ¿no?, que recupere saber ganar fuera de casa, ¿no? Porque desde el día de la cultural no sabe lo que suele ganar, pero en esta ocasión se va a enfrentar al Sevilla, que solo ganó un partido en casa, y ese partido lo ganó al último de la clasificación, por 3-2 a Lorca. Es un equipo también que el año pasado tenía un gran equipo, pero unos que los vendieron a un lado, otros que están cedidos, otros que pasaron al primer equipo. La verdad que el equipo quedó desarmado, ¿no? Un equipo con mucha juventud. Y he visto una cosa muy sorprendente, es un equipo que le sacan, creo que es el de la categoría el que más tarjetas le sacan, es una cosa muy rara para un filial, Sí, ¿no? de hecho, el partido contra Reus expulsaron al delantero centro, a Carlos, que bueno sería para el Oviedo, apuntar al Oviedo ya que fuera fichando a ese jugador, pues es un jugador extraordinario. Perfecto. Pero es una plantilla muy joven que quizá en la clasificación que ocupa, pues los jugadores conlleva a cometer muchos errores, esa falta de experiencia que tanto hablan, ¿no? Y formó un equipo totalmente nuevo con respecto al año pasado. Perfecto. En la portería juega el camerunés Ondoa, la verdad que un buen portero, ¿no? En el lateral derecho juega Coni, un jugador argentino. En el otro central juega Berrocal,
jugador que ya estaba el año pasado ahí. El otro central es Cristian. En lateral izquierdo juega Felipe Rodríguez. En el medio del campo juega Fede, que ya jugó contra el Oviedo. Se acordarán aquí en Oviedo los hermanos San Emeterio, de los enfrentamientos contra la División de Honor del Oviedo, ¿no? Y del Racing, los fichó los dos hermanos para allá. Este es Fede. El otro no está participando en el equipo, ¿no? Normalmente, y juega con un chico que se llama Tequi, un camerunés. Y en las bandas juegan Pozo, juega Javi Lara, en el enganche Curro y delantero Carlos. Ese es el equipo base que está jugando habitualmente, pero bueno, es un equipo que, como no le marquen rápido, el equipo se va creciendo, creciendo, creciendo y va más a más, y después vienen los problemas, ¿no? Y pues el otro equipo que va a jugar contra reloj, espero que el Sporting va a tener también bajas, porque le falta Santos, ¿no? Que es una baja sensible para el equipo, y bueno, de ganar ahí, pues seguirá metido ahí en esa línea de aspiraciones a meterse en el playoff, pero que no piense que va a encontrarlo fácil. Bueno, como tú decías, nada que ver con el del año pasado, empezando por su entrenador, que esta semana visitaba Gijón, si mal no recuerdo, al frente de Osasuna, ¿verdad? Sí, sí, Diego, porque lo tiene bastante difícil también con el Osasuna. Diego Martínez está también como una hoja seca en un árbol, que si viene el aire se la lleva, porque el próximo adversario que van a tener va a ser el Cádiz. Perfecto. O sea, han sido las palabras de Miguel Ángel Pino, ha sido el análisis de los rivales. El próximo lunes vamos a analizar todo lo que dé de sí el enfrentamiento doble contra el filial del Barcelona y el filial del Sevilla. Será la próxima semana, a la hora a las 10 de la noche. Estaremos 120 minutos con ustedes. Tengan una muy buena semana y guárdense del frío, que ya saben ustedes que en los próximos días estará de plena actualidad. Muy buenas noches.